En una agencia de viajes conocemos a nuestro protagonista, Ohara, a quien le pidieron que organizara unos viajes a Hawái y le entregaban unos archivos del mismo, pensando en que le gustaría ser más activo al responder, porque siempre que le preguntan algo, por alguna razón tarda en responder, y la mayoría llega a creer que no quiere hablar o no tiene nada que decir. En ese momento siente la mirada asesina de una colega, Onyaji, e inmediatamente se puso a trabajar para que no pensara que estaba holgazaneando. Al estar en su casa se preparó la cena y además le cocinó al gatito, quien le arrebató el plato de las manos para comenzar a saltar por todas partes, mientras que decía que pasar el rato con él era lo mejor del mundo. Por la mañana tocaba limpiar y mientras lo hacía volvió a sentir su mirada, volviendo a limpiar enseguida para que no pensara que estaba holgazaneando. Pero por otro lado ella estaba angustiada porque pensó que lo había asustado, cuando en realidad esa no era su intención. Su mirada siempre ha sido así y por lo mismo piensan que está enojada, pero no quería perder el tiempo dando explicaciones. Y después de pasar a comprar un mapa llegó a su casa, poniéndose cómoda para apreciar el mapa que acababa de comprar, ya que estos le fascinaban. Podías ver muchos lugares sin salir de la comodidad de tu casa, pensando que los mapas eran lo mejor del mundo. Al día siguiente tuvieron una junta de trabajo donde les darían una noticia que pondría en peligro su vida pacífica, y esa es que el año que venía tendrían que enviar a alguien a Alaska debido a que abrirán una oficina en ese lugar y tendrán que enviar a alguien capacitado. Sin embargo, tomarían más en cuenta a las personas que no están casadas o no tienen familia. En ese momento Ohara levantó la mano. La jefa pensaba que era para ofrecerse de voluntario, pero este solo afirmó que no iría porque tiene un gato, cosa que no le parecía nada importante a la jefa, haciéndole saber que dentro de 365 días elegirán a alguien sí o sí. Comilla bromeando le dice a sus compañeros que tiene el plan perfecto para evitar Alaska, y ese era casarse con alguien, tomando todo esto como una broma, que fue escuchada por Onyaji, a quien para nada le llamaba la atención irse a Alaska. Sí, le gustaba ver otros lugares, pero no visitarlos. Al día siguiente, después de llevar a cama al veterinario, terminó topándose con Onyaji, y al inicio pensó no decirle nada, pero después de tomar valor la llama, para darle las gracias por su ayuda en el trabajo, debido a que pensaba presentar su renuncia el lunes, dado a que no quería dejar a Kama, contándole que la encontró en la calle y estaba muy malherida, además de que otros gatos se aprovechaban de ella. Al inicio era muy tímida y no quería que nadie se le acercara porque tenía miedo, pero últimamente le ha mostrado la colita y se ha acercado a él, así que no está dispuesto a dejarla sola. La chica le pregunta si acaso no tiene nadie que la cuide, como su novio o familia, mencionándole que no tiene novia y vive solo. Al escuchar esto le pregunta si sabe la temperatura en Anchonage, pero eso no era lo que le quería decir, sino que si a él le gustaría casarse con ella. Esto lo dejó sin palabras, por lo que le pide una explicación. Esta le hace saber que en realidad a ella no le gusta la idea de irse a Alaska, aunque le gusten mucho ver paisajes, y él tampoco se quiere ir por su gato, y si fingen casarse desde ahora podrían pasar desapercibidos, dado que son muy poco vistos, así que no habrá problema con eso, solo tendrán que hacerse pasar por pareja hasta ese día. Esto no le parecía mala idea si quería seguir viviendo con Kama, por lo que aceptó, así que sin más preámbulos le dice que lo esperará por la mañana para dar la noticia, sintiendo que todo eso fue como una reunión de trabajo. Sin más que decir, al día siguiente fueron con la jefa para avisarle que se casarán, siendo tomado de una muy buena manera por parte de ella, pensando en que eran el uno para el otro. Para interrumpir el momento llegó Comilla porque había trabajo pendiente, aliviando a ambos de que todo saliera bien, o eso creían, porque más tarde la jefa les pidió que hicieran un trabajo porque estaban algo ocupados, terminando todo por la noche. Al saber que ya habían acabado, les pide que por favor le llevaran las hojas al bar que ella visita mucho, y para su sorpresa les hicieron una fiesta para celebrar su matrimonio, mientras que la jefa pensaba que era algo sospechoso que dijeran que se casarían, pensando en que sería por un bebé, comenzando a hacerle un montón de preguntas. No se apuren, Onyaji se preparó con mucho alcohol y así evitar que hicieran un escándalo con su canto. Terminando la fiesta, cada quien se fue a su casa, pero en el camino Onyaji le pide disculpas por meterlo en ese problema y que no se preocupara, ella se encargaría de todo. En ese momento se mareó un poco, cayendo accidentalmente en su pecho. Esto la puso nerviosa, por lo que se fue sin más, mientras que él la miraba pensando en que debía haberla acompañado o despedirse de ella, pero no dijo nada como siempre. Como tenían que planear la manera en cómo se enamoraron y le pidió la mano, hizo un pequeño tour por Yokohama, no sin antes pedirle que rellenara una hoja con algunos datos personales. Tras pensarlo un momento, pensó que sería como hacer un folleto para el trabajo. Solo hubo un detalle, ella no se podía imaginar bien los escenarios o incluso su rostro, tenía una idea muy vaga de él, caminando por todos los lugares marcados, siendo seguida por la idea que tenía de él, pidiéndole perdón porque las cosas ya habían empeorado y acababan de comenzar. Al estar a punto de anochecer, escuchó que alguien la llamó por su nombre, que no era ni más ni menos que Ohara, quien pensó echarle una mano con lo que pudiera, alegrando a la chica de no estar sola en esto. Al estar en el mirador le muestra todo lo que había conseguido, fotos, lugares muy conocidos, entre otras cosas, pero primordialmente los anillos que compró para que se viera más real. Esto lo puso nervioso, pero rápidamente se calma al ver la manera tan común en la cual se lo entregó, para pedirle un favor, y ese era pensar en la manera en cómo se lo propuso. Lo había pensado, pero no se le ocurría en cómo lo diría él. Tras pensarlo un poco, las palabras llegaron a su cabeza, pero por alguna razón no pudo
pudo decirlas, decepcionándolo un poco ya que no sabía por qué le pasaba eso, si ya sabía lo que quería decir. Pero le dice que no se preocupe y tome su tiempo para pensarlo. Ella le dice que en realidad todo eso es nuevo, nunca había salido tanto, pero al estar haciéndolo ese día la hizo pensar que así se sentiría ser normal, pidiéndole que piense la frase para declararse, no importa cuánto tarde, ella esperará lo que haga falta, a lo que él le responde que sí. Al día siguiente, mientras recordaba todo lo que habían pasado, Ohara estaba pensando en que ya debería de utilizar los anillos, pero se le hacía una tarea un tanto complicada, porque por alguna razón no podía lograrlo, mientras que Kama tiraba su camisa porque olía la fragancia de Onyaji. Después de un rato de estarlo intentando, por fin lo logró, y esto por alguna razón lo hizo sentir con más confianza, pensando en que debía de convertirse en el hombre ideal para Onyaji, aunque fuera una mentira. Por otro lado, vemos a Onyaji toda contenta recogiendo conchas marinas en la playa, relajándose un montón porque los últimos días habían estado muy agitados, más que nada con las reuniones y el tiempo que invirtieron en eso, pero ahora podía respirar. Aún así se tranquiliza, ya que el lugar estaba muy lindo. Al poco tiempo le llegó un mensaje de cierta persona llamada Ritsu, quien le avisaba que estaba en Tokio, y después de respirar un poco le dijo que no se encontraba en Tokio, dado a que había salido. ¿Quién es esta persona? No lo sabemos. Por otro lado, a Ohara le llegó una llamada de un desconocido, mencionándole que sabía todo respecto a Onyaji y su matrimonio falso, prometiéndole que haría lo posible para que ellos dos fueran a Alaska. Bueno, allá va otra duda. ¿Quién es esta persona? Como era algo preocupante, llamó a Onyaji para contarle todo, deduciendo que lo más probable es que sea de la empresa, debido a que sabía el tema de Alaska, pensando quién demonios es esa persona, dado a que no pueden saber si es mujer o hombre por su alteración en la voz. En ese momento llegó Gonda para pedirle si es que se podían ver por la noche para hablar de algunas cosas. Esto solo los hizo pensar que solo tal vez él sería quien sabe su secreto, por lo que actuando le dicen que lo aceptarán encantados, a lo que Gondo les dice que entonces los verá por la noche, pensando de la misma manera en que deben de evitar que los descubran. Como habría gente en la casa, Ohara le pidió a Kama que le diera permiso para hacer una fiesta y hablar con unos amigos. El gatito claramente no quería, él es un guerrero solitario, él es Batman. Bueno, no, pero en su cara se veía que no quería, pero le promete que le dará a Niaru en la comida por un mes y tratará de no molestarlo mucho. Tras sus propuestas, el gatito aceptó con algo de negación, pero bueno, era momento de acomodar todo lo que trajo Onyaji, como tazas, almohadas, fotos, entre otras cosas, para que se viera más real. Además de darle un libro que indicaba cómo se conocieron, algunos gustos, su primera cita y hasta los panqueques que les gustaban. Para finalizar, una fotito que claramente se vio que fue tomada a la fuerza. Ya habiendo terminado todo, solo era esperar hasta que llegaran, mientras que hablaban de que se sentía como un día antes de un evento importante. Ella pensaba lo mismo, dado que era como cuando actuaba en los festivales, que por cierto ella era un árbol, pensando que hacer eso es un papel muy profundo. Al poco tiempo escucharon el timbre sonar, pero sorpresa, sorpresa, no llegó solo, sino también con Komiya y Kensuke, que claro, no se esperaban para nada. ¿Y para qué querían reunirse? Para pistear, claro que sí, y seguir celebrando su boda. Bueno, no era solo eso, porque le preguntó a Gonda de qué quería hablar. Él le dice que es claramente lo que piensa. Quiere pedirle consejos para conseguir novia, debido a que ha intentado salir con alguien, pero no logra nada, e incluso tiene 7 aplicaciones de citas y aún así nada. Bueno, esto fue contado por su amigo, pero ya saben cómo son. Y después de mirar sus fotos de pareja y beber un poco, los chicos ya estaban muy borrachos, pensando en que estaba listo para su entrenamiento, aunque él solo pensaba que a él también le gustaría que alguien le enseñara. Sabe que se casará, pero no se siente nada diferente, todos lo miran como algo genial y lo apoyan, preguntándole si acaso casarse es algo maravilloso. Que claro, todos ambientados le contestaron que sí, para que después de un rato cada uno se fuera a su casa. Antes de irse, Gonda le pide su apoyo y que guardara su secreto, porque quiere hacer que Komiya se enamore de él, pensando en que en realidad no era quien sabía su secreto, sino que solo quería un consejo. Al volver a la casa fue recibido por Onyaji, quien había olvidado que estaba ahí, pero la borrachera había terminado, así que había que recoger, mientras que hablaban de cómo los veían ellos, dado a que no entendía por qué celebraban las bodas con tanto entusiasmo. Es como si para ellos brillaran, y ninguno de los dos veía ese brillo a su alrededor, además de que Onyaji pensaba que nunca verían ese brillo, haciéndola creer que solo los que ven ese brillo son los que se casarán. A Ohara no le parecía esto cierto, dado a que sí, puedes brillar cuando estás por casarte, pero también cada uno brilla en otros aspectos, puede que no sea igual, pero es similar, como cuando llega a casa y se pone a hablar con Kama. Para él en ese momento es como si brillara, preguntándole qué es lo que le gusta hacer cuando está en su casa. Ella le encuentra entusiasmada y alegre que siempre mira mapas y lugares, esto la hace muy feliz, aunque para
para ella esto no era algo que la hiciera brillar, pero al menos para Ohara sí le parecía brillar así. Esto los dejó un poco apenados, por lo que decidió irse de inmediato, mientras que ambos pensaron que estuvieron muy bien ese día, pero no deberían de hacerse ideas equivocadas. Lo que no sabían es que estaba por surgir un problema, porque un señor llegó al trabajo. Onyaji, pensando que era un cliente, le pidió que se sentara y que esperara que lo atendieran, pero al ver que todos estaban ocupados le dijo que ella lo atendería. Pero lo que le diría el señor la sorprendería más, porque su nombre es Koichi Ohara y es el padre de su prometido falso, y él había venido para averiguar si era verdad que se casaría, pero ella le mintió para que no los descubrieran, además de que no sabía si sería lo correcto. El señor le pidió disculpas por los inconvenientes, regalándole un souvenir de su empresa y retirándose del lugar. Pero era claro, tenía que hablar de esto con Ohara, solo que al ir a buscarlo este no estaba, así que pensó que debía solucionar el malentendido y hablar con su padre, por lo que fue a buscarlo, aunque lo encontró quejándose pensando en que le traería ruina a la familia. Al escuchar esto le pidió que fuera con ella a un café y así esperar a su hijo, cosa que aceptó el señor sin ningún problema. Para sacarse de duda le preguntó por qué es que piensa que dejaría en la ruina a su familia, a lo que el señor le dice que casarse no es una decisión que debería de tomar solo, dado a que en la zona en la que viven tienen muchas costumbres, pero primero que nada tienen que hacer las muñecas Takasago, vestirlas y regalarlas. Este es el primer paso al estar por casarse, aunque lo más importante es avisar a los vecinos de esto, que no son muchos, son como 200. No solo eso, hacen una celebración a lo grande como una fiesta que dura un día entero y apartar las aguas termales, sin olvidar la danza Ushibuka Haya. Y también los bomberos se unen al desmadre. Así es como se celebra una boda en Aso. Esto era demasiado para Onyaji, pero por otro lado Ohara acaba de ver el mensaje, pensando en que no habían pensado en eso y no sabría cómo se libraría de su padre. Volviendo con su padre, estaba pensando en que si esa boda no se celebraba como debía, se le caería la cara de vergüenza. Antes de que todo se pusiera peor, llegó Ohara. Como sabía que su padre le preguntaría por la boda, se lo llevó rápidamente de ahí, con la excusa de que hablarían de trabajo. Ya estando fuera de peligro, le contó que su padre ya sabía que se casaría y vino hasta aquí para averiguar si era cierto. Al haber escuchado todo esto, le dijo que no se preocupara, él le diría que la boda no es asunto suyo y que se fuera a casa. Y decidido se sentó frente a su padre para hablar sobre la boda. Pero Onyaji también lo siguió porque no quería dejarlo solo en esto. Ante esto, su padre le pide disculpas por haberle contado una historia tan aburrida. Ohara no sabía de qué hablaban, pero Onyaji le dice que le contó todo sobre las bodas en Aso y la manera en cómo las festejan. A lo que su padre le dijo que todo eso era una mentira, porque en realidad ya casi no se celebran bodas. Y la realidad es que las bodas ya son más sencillas. El pueblo poco a poco ha bajado de habitantes porque la mayoría se va a la ciudad, mientras que Ohara solo lo miraba con desinterés. En ese momento Onyaji lo interrumpe para decirle que en realidad Aso no es aburrido. Al menos para ella es un lugar muy especial, mucha gente vive en la caldera y hay muy buena combinación de trenes. Su padre se sorprendió porque estaba muy bien informada. Ella le cuenta que en realidad tenía mucha curiosidad, ya que los había visto en el mapa, mostrándole su mapa de rutas. Su padre le preguntó si acaso siempre lleva eso consigo, a lo que ella le responde que sí, lo hace desde pequeña. A lo que le cuenta que en el pasado, cuando Ohara era pequeño, comúnmente lo llevaba a ver el tren. Todo esto con el fin de no aburrirse, y después de eso capturaban ranas en los cultivos de arroz. Ohara era muy bueno con eso, siempre capturaba muchas ranas, sorprendiendo a Onyaji de que fuera un chico travieso. El señor le menciona que como el pueblo se sigue quedando sin habitantes, dejará de existir y se acabará convirtiendo en un terreno salvaje. Ohara ya sabía eso, pero le molesta que se lo eche en cara. Pero bueno, venía para saber sobre su compromiso, por lo que le cuenta que antes de que fuera a Tokio se enteró por GTS de Kumamoto que tenía pensado casarse. Y también le mencionaron su nombre, ¿cómo se llamaba? Antes de que se diera cuenta le dice que el fin de semana irá a Aso y hablará detalles sobre el tema de la boda. Así que todo se había solucionado momentáneamente. Sin embargo, su jefa le haría un trabajo muy importante y ese sería ser el guía de alguien importante, la princesa Claudia. El joven no sabía por qué es que se lo pedía a él si tenía mejores personas y más capacitadas, por lo que le menciona que esa respuesta era sencilla, es porque tenía esposa, contándole que según la princesa tiene fama de meterse con los hombres, al parecer le encantan, así que sin más remedio aceptó la invitación, comenzando a investigarla, dándose cuenta de que es la princesa de Lichburgo y tiene 28 años. Está casada con un multimillonario y Lichburgo es el país más pequeño, además de que su industria se basa más en la ganadería y el turismo, preguntándose cómo le hará para ser un buen guía, y siendo sincero tiene razón, poner un introvertido a ser guía. Aparte todavía tenía que pensar en el tema con su padre y quién cuidaría a Kama cuando saliera el fin de semana, mientras que Onyaji lo vio preocupada pensando en que debía preguntarle si lo puede ayudar en algo. Antes de que lo hiciera recuerda
cuenta que no son nada, solo están mintiendo y no debería de ayudarlo así, decidiendo dar media vuelta sonrojándose por lo que pensaba hacer. Al día siguiente Ohara fue a buscar a la princesa, pensando que debía estar cerca de la multitud de guardias, pero antes de que pudiera acercarse alguien lo llama por su nombre, y al voltear se da cuenta que era la princesa Claudia, aunque a ella se le complicaba comunicarse en japonés. Por suerte Ohara dominaba el inglés sin problemas, lo que hizo más fácil la comunicación. Al comprobar que era él le pide que se vayan, cosa que lo hizo preguntarse si no quería llevar un guardia, pero ella le dice que no los necesita, se divertirá con o sin ellos, pidiéndole que no la llame princesa Claudia, ya que en ese momento no es ella, solo Claudia, por lo que nuestro prota decide solo llamarla princesa, preguntándole a dónde es que quiere ir, cosa que no sabía, solo quería que la llevara a lugares muy bonitos. Ohara estaba preparado para esto, por lo que la llevó a un templo donde tenían estatuas de gatos para fortalecer las relaciones, lo cual la dejó fascinada. Al momento le llamó su jefa, toda enojada, preguntándole dónde pantuflas estaba. Los guardias andaban como locos porque no la encontraban. Este le pide disculpas, pero le hace saber que está con ella, y antes de que dijera más le cuelga porque la princesa estaba por irse. El viaje continuó, llevándola a lugares más culturales y no tan turísticos. La princesa estaba encantada con todo lo que le había mostrado y estaba emocionada por ver el lugar al cual la llevaría. Este le preguntó si acaso le daban miedo las alturas. Ella le responde que no, pensando que la llevaría a la torre, pero en realidad no iban a ese lugar, sino a la azotea de una escuela, cosa que le encantó porque en su juventud veía animes, y como cereza del pastel le llevó un uniforme de marinerita que no dudó en usar, haciendo poses de Sailor Moon. Mientras tanto los chicos estaban hablando sobre Ohara y que ya era tarde como para que no llegara, pensando en que tal vez estaba pasando la noche con ella. Onyaye estaba escuchando todo esto mientras veía cosas de la princesa Claudia, mintiéndose un poco porque según ella solo estaba investigando por temas del trabajo. Regresando con la princesa, la noche ya los había cubierto, pensando en que ya deberían de irse. Como último lugar, la princesa le pide que por favor la lleve a su casa, sorprendiendo a Ohara. Mientras tanto, Onyaye había llegado a su casa para dejarle un regalo, pero tuvo un problema con esto, y es que no podía dejarlo en el buzón, por lo que pensó en dejárselo enfrente de su departamento. Solo que al acercarse escuchó unos ruidos extraños, y al observar quién era se dio cuenta de que la princesa estaba en su casa, comenzando a pensar barbaridades, como que era probable que estuvieran pasando la noche, recordando los rumores de ella. El problema fue que se asomó mucho y la princesa la vio. No se apuren, se escondió para que no la viera, huyendo mientras pensaba en por qué estaba haciendo eso y por qué no le avisó que llevaría a alguien a casa, aunque no tiene por qué avisarle, pero tampoco debería de dejar entrar a quien sea a su casa, y eso que no le gusta invitar a nadie a su casa, y toda sonrojada decidió mejor irse. La princesa, indagando en su casa, decidió abrir la puerta del jefe Kama, que no dudó en atacarla, provocando que cayera encima de él. Onyaye al escuchar esto ahora sí le valió y se metió a la casa, y toda enojada le pide disculpas por entrar sin permiso, pero le dice que no vuelva a meter a otra mujer en su apartamento, preguntándole si le quedó claro, a lo que este le responde que sí, señora. La princesa se emocionó mucho porque la quería conocer, dejando algo desconcertado a Onyaye, dándose cuenta del error que cometió porque el joven sí que le avisó, pero ella no le contestó, cosa que le hizo morirse de vergüenza, pidiéndole a la tierra que se la llevara. Aquí le cuenta que cuando le pidió ir a su casa, enseguida le dijo que tenía un matrimonio, y para que no hubiera problema le dijo que la invitara, como era su prometida era normal que lo supiera, cosa que la hizo ponerse todavía más colorada, preguntándose si acaso es así como vive una pareja normal. Esto los dejó algo dudosos porque ella estaba casada, por lo que les explica que en realidad solo se casó como su deber de princesa, porque pensaba que eso era lo correcto, pero con el tiempo se dio cuenta de que no quería eso. Su deber como princesa podría ser ocupado por otra persona, y en realidad el amor que tenía con su pareja era real. Quiere sentir lo que es amar a una persona pura y sinceramente, solo pensando en llevar una vida juntos sin más, y ellos dos le inspiraban amor y valentía. El problema es que se la pasa rodeada de hombres para no preocupar a su pareja, pero esto solo hizo que se le generara una fama de facilona y fiestera. Esto le molestaba mucho porque todos los hombres intentaban ligar con ella, y algún día le gustaría ser tan feliz como ellos, no como princesa, sino como persona, agradeciéndole por el día maravilloso que le brindó, despidiéndose de ellos. Esto los hizo preguntarse si debían de contarle la verdad, pero decidieron que era mejor así. Onyaye rápidamente se disculpó por la barbaridad que cometió, pero este le dice que no se preocupe, preguntándole por qué es que vino hasta su casa. Ella le entrega el regalo que le había traído, una roca en forma de ranita, mencionándole que colecciona rocas, y como supo hace poco que le gustaban las ranas, decidió regalársela, y después de dársela se marcha, preguntándose qué haría si la viera teniendo la cara colorada. Pero esto solo lo hizo pensar que ella era muy tierna, diciendo que guardaría muy bien ese regalo. Los días habían pasado y Ohara estaba quitándole el pelo al poderoso Kama con unos cuantos movimientos. Al poco tiempo comenzaron a llegarle mensajes de su hermana, dado a que ya les había llegado el chisme de que se casaría. El problema es que en realidad no quería ir, pensando si habrá una manera de no asistir y aclarar las cosas desde ahí. Antes de que pensara más cosas, mira la roca que le regaló Onyaye, recordando que no está sola en eso, es cosa de dos, así que tiene que
ir sí o sí, pero se puso a pensar la razón por la cual ella fue a verlo y reaccionó así, solo que antes de que pensara algo más se regaña a sí mismo. Además, solo es una simple roca, no debería tomarle tanta importancia, pensando que la razón por la que vino fue para recordarle que no estaba siguiendo el plan casación al pie de la letra al meter a una chica a su casa, así que se esforzaría mucho. El problema es que Onyaji no sabía cómo hablarle al día siguiente porque estaba apenada por todo lo que hizo ese día, pensando que debería de dejar de pensar en tonterías ya que le estaba causando mucho estrés. En ese momento Gonda le mencionó a Ohara si acaso ir a visitar a la familia para presentarles a Onyaji, cosa que se le hizo raro porque no le habían contado a nadie que iría a visitar a su familia, mientras que una de sus compañeras le contaba su trágica historia y cómo fue que la familia de su pareja no la querían. Onyaji sabía que debía ayudarlo, pero ninguna palabra salía de su boca. Además, si habla no sabría qué decir porque no sabe nada sobre los planes de Ohara, pensando en qué diablos haría. Antes de que las cosas se salieran de control, Ohara les aclara que solo irá a arreglar unos asuntos familiares, así que no la llevará con él, agüitando a todos porque querían molestarlo un poco. Con las cosas ya arregladas, le avisa que no debería preocuparse, él arreglará eso e irá a su casa, haciendo que ésta se sonrojara un poco. En ese momento su teléfono suena, el cual era un número desconocido, quien al contestar les avisa que ya sabe que Ohara irá a Kumamoto, así que ella deberá ir con él, y si no va ya sabe lo que pasará. Además él se dará cuenta porque está más cerca de lo que creen, por lo que sin más se resignan a ir juntos. El detalle es que tendrían que dejar al jefe Kama en una veterinaria solo para que lo cuidaran unos días, que como bien vemos estaba muy feliz de que lo abandonaran ahí. Pero bueno, esto le parecía raro a la chica porque le pregunta qué va a su pueblo natal, cosa que él no le contestó porque tenía más duda en quién diablos le marcó Onyaji. Anteriormente le habían hablado a él, pero ahora fue a ella, preguntándose quién será, pero tenía que fijarse en un problema a la vez, pensando que cuando vaya a casa les dirá a todos que la boda es una mentira y que por favor le sigan el juego, ya que solo era momentáneo, aunque después de pensarlo se dio cuenta de que gastaría más dinero del que creía, pensando que quedaría en la ruina. Esto preocupó a la chica ya que pensaba que sus precios eran muy caros, pero le hace saber que ese no era el caso, y viéndolo algo preocupado lo anima con unas palabras de aliento. Esto le hizo pensar que ella era una muy buena chica, pero a veces es rara. Mientras tanto Onyaji pensaba que se sentía más tranquila al ir con él, ya que les debe unas disculpas por todo esto, aunque por más que piensa no sabe cuáles serían las palabras adecuadas, pero ya había pensado mucho en eso y debía de arreglar las cosas para el viaje de mañana. El problema es que no sabía cuál sería la vestimenta adecuada para ir a un lugar así, recordando el momento en el que era pequeña y le preguntaba a su madre qué debía de ponerse. Su madre le dice que como ya está en edad debería de elegir su ropa ella misma. La pequeña Onyaji no estaba segura porque lo que elegía no le quedaba bien. Ante tal respuesta su madre le dice que no es cierto, todo lo que elige le queda muy bien, así que debería de tener más confianza en ella. Y por la mañana mientras Ohara le esperaba la miró llegar a la lejanía, quedando sorprendido por lo linda que se veía, pensando en que ella se ve muy bien y él no viene tan bien vestido. El viaje hacia Kumamoto comenzó y Ohara solo pensaba que no debía de hacerse ideas raras, ya que solo van a destapar la mentira con sus padres, pero verla así da la impresión de que irá a conocer a sus suegros. Por otro lado, Onyaji no estaba segura si en realidad esa vestimenta le quedaba bien para esa ocasión, y para romper el hielo Ohara le pregunta si de casualidad ya había ido a Kumamoto antes. Algo avergonzada le responde que algo así. Al ver su rostro pensó que solo tal vez había tocado un tema que no debía, pero ella quería saber si acaso la quería conocer mejor o quería que le contara de su familia, dado a que ella sabe mucho de él, pero él no sabe nada de ella, y si quería le podría contar lo que quisiera, si es que él quería, aunque podría ser una historia aburrida. A lo que Ohara le dice que si no le importa le gustaría saber cómo fue su infancia, contándole que normalmente se la pasaba sola, ya que sus padres casi no la pasaban en su casa por su trabajo, mirando una nota que le dejó su padre, avisándole que llegaría al día siguiente porque fue a Fukuyama en Hiroshima, por lo que después de servirse una bebida y unas fresas comenzó a buscarlo en el mapa, y al encontrarlo se preguntó cómo podría llegar hasta ahí, sacando unos muñequitos quienes se relacionaban con su madre y ella, imaginando que viajaban hasta Fukuyama e incluso iban al monte Fuji. Al poco tiempo su tía la llamó para avisarle que llegaría más tarde por temas de su trabajo, disculpándose por dejarla sola, aunque ella le dice que no se preocupe, no se siente sola y ya comió un par de fresas, molestándose un poco con su madre por no estar con ella, y al colgar regresó con los muñequitos, mirando que ya había llegado a Fukuyama, preguntándose cómo es que sería ese lugar, y con una pizca de imaginación logró ver una vista hermosa, el mar se veía a lo lejos y podía sentir la brisa en ella. Básicamente así es como pasaba su día a día, y como se lo dijo era una historia aburrida, aunque a él no le parecía así, para nada fue aburrida, pero ya habían llegado a Kumamoto, así que debían de afrontar lo que se venía, y el primer obstáculo con el que se toparon fue con su abuela, quien al verlo se sorprendió porque pensaba que sus ojos le engañaban. Ohara le preguntó qué es lo que hacía ahí, a lo que ella le dice que vino a dejar unos melones porque un amigo suyo se ofreció a venderlos por ahí, preguntándole si no quería que lo llevara, ya que iba a Aso, ¿no? Por lo que aceptó
aceptan su invitación, mientras que la familia de Ohara lo estaba esperando con ansias, preguntándose por qué es que no les contó nada sobre casarse, a lo que su madre les dice que es probable que sea por temor a ellas. Al poco tiempo su padre se levanta para ir con la abuela y ayudarle a empacar unos cuantos melones. Así hace tiempo para que cuando vuelva Ohara ya esté en la casa. De camino en el auto, la abuela le preguntó quién era la chica que venía con él, a lo que ella le responde que es Onyaji, una compañera de trabajo, dejando sorprendida a la abuela pero con algo de duda, ya que le contaron que se casaría, preguntándole si acaso la chica que viene con él es su esposa. Inmediatamente Onyaji le dijo que todo era una mentira, en realidad no llevan esa clase de relación y que la disculpara por meterle en una farsa así, sorprendiendo a la abuela, ya que pensaba que solo había tenido pocos hijos y no podrá ver a más niñitos correr. Pero como ya estaban de paso, pasaron a casa de la abuela para que viera los melones y de pasada que se llevara algunos. Los que estaban en la sala estaban listos para ser empacados, que por cierto habían sacado hace poco, por lo que el mismo abuelo estaba acabado de su espaldilla. Así que Ohara le dice que él empacará a los que están ahí, pidiéndolo a Onyaji que lo espere y no tomará tanto tiempo, mientras que la abuela iba a cortar unos cuantos más. Como no se quería quedar ahí sin hacer nada, fue a ver a la abuela para preguntarle en qué le podía ayudar. La abuela no tenía problema con eso, pero al darse cuenta de que no sabía nada le dijo que está bien, pero no la dejaría trabajar así, porque viene muy bien arreglada, así que tendrá que irse a cambiar. Después de un buen cambio le explica cómo está la cosa, viendo que era relativamente fácil, pues sí, solo era cortar un poquito más arriba y ya, pensando en que ella vino para decir la verdad, pero al final terminó cortando melones. Al iluminar un poco su vista pudo observar el hermoso paisaje que se encontraba ahí. Era Kumamoto en su máximo esplendor. ¿Quién diría que antes todo estaba repleto de lava y ahora la vegetación se ha expandido tanto? Pero ya se había distraído mucho, tenía que volver a lo que estaba y no distraerse tanto. La abuela, aprovechando el momento, decidió cortar uno de los melones para comer un poco, dándose cuenta de que estaban muy sabrosos, mencionándole que tiene muy buen huerto. La abuela le dijo que ya lo conocía muy bien y se esfuerza mucho para tenerlo mejor, pero con el tiempo las cosas han mermado. Antes había de todo, uvas, fresas y demás. Además sabía que claramente Ohara amaba ese lugar, pero era un cabeza dura y que no la hacían mensa. Sabía que claramente ellos dos estaban interesados, solo que Onyaji le dijo que para nada, eso no era la relación que tenían ellos dos. La abuela sabía que era verdad porque conoce a su familia, no son de muy buena labia y son aburridos, pero a su edad solo se conforma con ver felices a sus nietos, pidiéndole que por favor cuide bien de Ohara y que se lo encargaba. Justo cuando estaba por decirle que no era lo que creía, la pobre Onyaji se desplomó porque le había dado un golpe de calor, así que mandó a llamar a Ohara para que la cargara, en lo que le hablaba el doctor. Solo que al llevarla en brazos se lastimó la espalda, pero no solo eso, sino que su padre lo encontró con ella en brazos. Como ya lo habían descubierto, no le quedaba más que explicarle lo sucedido. El problema era que sus brazos estaban cediendo más rápido de lo esperado, y antes de que cayera, su padre lo ayudó a cargarla y llevarla a un lugar más seguro. Solo que la estaban llevando demasiado rápido, por lo que su abuela les dijo que fueran más despacio. Al ver la situación en la que se encontraban, su padre le pidió que le diera una explicación, porque ella era la chica que conoció en Tokio, o acaso ella era su esposa. Para sorpresa de su padre le dice la verdad, y es que no se casará, ya que todo es una farsa. Esto no fue tomado de buena manera por él, y más que nada estaba molesto, porque se lo estuvo ocultando todo este tiempo, además de que le había causado dolores de cabeza por saber qué le diría en esos momentos, cuestionándole el hecho de no habérselo dicho en Tokio. Y desde aquí todo salió a lo personal, familiar y las cosas del pasado que salieron mal, porque le decía que él siempre era lento tanto en natación y el curry, porque siempre dejaba arroz en el plato, y entre el es que tú no vales queso y el que no friegues y se fue en el pasado. Por fin dejaron a la pobre Onyaji recostada. Luego de un rato vemos como el doctor ya la estaba revisando, explicándoles que no fue un golpe de calor, solo está muy cansada, aliviando a todos de que estuviera bien. Mientras la abuela se despedía del doctor, Ohara le dice a su padre que no se preocupe, él les dirá la verdad cuando vaya a casa, cosa que su padre afirma, pero le dice que ya va siendo hora de que siente cabeza, pidiéndole que por favor no decepcione a su padre, que claro, este era otro peso para él. El detalle es que la abuela se sentía mal por hacerla trabajar al llegar con ella, culpándose de que todo eso fuera su culpa, pero ellos le dicen que no le den tantas vueltas, además ya les dijeron que todo está bien, solo fue el cansancio. Al poco tiempo Ohara fue a avisarles a todos lo que sucedía y que todo era una farsa, cosa que decepcionó a sus hermanas, además de que ya tenían el regalo comprado. Pero bueno, había que regresar con Onyaji, aunque antes de que se fuera, su madre le dice que cuide muy bien a esa chica, ya que se nota a leguas que le importa mucho, llevándole unos cuantos regalos de paso. Y al llegar, su abuela le dice que ya preparó el futón, así que se irá a dormir. El problema fue que lo dejó dentro del cuarto de Onyaji, y para que no hiciera más revuelo, pensó en moverlo a otro cuarto. Solo que Onyaji se levantó en ese momento, preguntándole qué fue lo que pasó, así que ya tranquilos le cuenta que ya fue con su familia y les contó todo, y que ella se desmayó por cansancio, preguntándole si se encontraba mejor, a lo que ella le responde que sí. Al escuchar el sonido de las ranas, le preguntó si acaso podrían salir un momento afuera, y al estar afuera, Ohara le dijo que era una vista como cualquier dianazo, aunque para Onyaji no parecía así
sí, el lugar era precioso y tenía una vista increíble. Para romper el ambiente o mejorarlo, una rana saltó en la cara de Onyaji, provocando que ésta se asustara. Pero antes de que cayera, Ohara la toma de las manos para evitarlo, sonrojando un poco Onyaji. Al sentir su calidez, le preguntó si acaso él fue quien la cargó cuando se desmayó, respondiéndole que sí, pero su padre le ayudó un poco, pidiéndole disculpas por eso, ya que se concentró tanto en el huerto que se olvidó de todo. En realidad se estaba divirtiendo mucho, siempre ha viajado, pero este viaje ha sido diferente al resto. Desde que lo conoció, la ha hecho conocer lugares fantásticos, aunque sabía que no era apropiado de su parte pensar así. Al haber escuchado sus palabras, le dijo que nunca le habían regalado algo así, y cada vez que mira esa roca le recuerda a ella. No sabía cómo explicarlo en otras palabras, pero antes de que pudiera decir otra palabra, son interrumpidos por el sonido de las ranas, así que deciden que es mejor volver a casa, mencionándole que movería el futón de su cuarto. Al día siguiente, mientras se lavaba la cara, Onyaji no paraba de pensar en qué era lo que quería decirle en ese momento, solo que al poco tiempo llegó Ohara, viendo cómo ante sus ojos resplandecía de otra manera, y este dudoso le pregunta si ya se encontraba bien, pero de la pena no podía verlo a la cara, diciéndole que sí se encontraba bien, pero aún no estaba lista. Como ya era el último día, se despidieron de casa de sus abuelos, aunque antes de irse irían a casa de sus padres, porque Onyaji se quería disculpar con ellos. Ohara estaba dudoso de eso, porque desde ahí eran 20 minutos caminando, pero ella le dijo que no se preocupara. Sin embargo, no paraba de verlo mientras apreciaba su cabello tan sedoso y deslumbrante, pensando en que se sentiría bien acariciarlo. Al momento despierta, diciéndose que no debería de pensar en eso. El problema es que no despertó del todo, porque se estaba equivocando de camino, sonrojándose de nuevo por esto. Al llegar a casa de sus padres, desgraciadamente su padre no estaba, ya que se encontraba trabajando, disculpándose con su madre y con sus hermanas por haberlas metido en ese problema, cosa que ellas entendían, pidiéndole disculpas de igual manera, porque Ohara la metiera en un problema así, comenzando a chulearla de todo y mirar su manera de vestir, ya que parecía mucho de ciudad. Al ver que le sobraba tiempo, su madre le dijo que la llevara a conocer a Aso. Sus hermanas no estaban del todo seguras, porque lo único que se pueden ver ahí son los paisajes. Inmediatamente Onyaji le dijo que quería conocer el museo del volcán, dejando a todas sorprendidas por esto y muy apenado Onyaji, así que su madre les prestó el auto para que fueran a visitar el museo, mientras que le pedía disculpas por dejarse llevar, a lo que Ohara le dice que no se preocupara, ya que llevaba tiempo sin ir a ese lugar, volviendo a mirar cómo brillaba y deseando tocar su cabello. Ohara le menciona que ese día en especial se veía muy bien, porque la neblina no bajó, cosa que le parecía genial a Onyaji, además de que podía escuchar la melodía de Bocchi Komori. Es un programa de televisión donde visitan lugares de Japón y cuentan de estos, imaginándose como presentadora de este y dejándose llevar por su imaginación, siendo llamada por Ohara sin respuesta. Pero ya habían llegado al museo, así que había que disfrutarlo, yendo de un lugar a otro observando las maravillas del museo, emocionándose por todo esto. Al ver las montañas, le dice que desde ahí se puede ver el monte Naka y el Kusansenri. Onyaji se puso modo déjame te explico, mano, comenzando a explicarle que todo el monte Kusansenri se encuentra en la caldera exterior y el lago de la caldera se encuentra en el lado este, en la caldera interior. A eso se le llama volcán doble. Pero ¿por qué se forma la caldera interior? Esto pasa cuando se desprende un domo de lava. Parte de él permaneció como el monte Komodateyama y por esta razón presenta simetría. Después de esta buena explicación, escuchamos cómo unos chicos estaban haciendo un escándalo en el museo, mientras que su guía les pedía a lágrimas que por favor se calmaran. Al acercarse un poco, un chico chocó con ellos, provocando que Onyaji cayera en brazos de Ohara, que al ver esto no dudó en calmar a todos, haciéndoles cumplidos por esto. Onyaji le preguntó cómo fue que hizo eso, a lo que él le cuenta que si lo primero que haces con un niño es darle cumplidos, una parte se calmará y por ende los otros harán lo mismo. Onyaji también decidió ayudarlo, contándoles una historia sobre la leyenda de la patada. Habla sobre cómo un dios de una gran patada creó el monte Aso. Esto pasó en las aguas poco profundas del cráter Tatiano en el sur. Los pequeños habían escuchado hablar de esto, por lo que Ohara les cuenta la historia del por qué es su nombre, ya que después de darle esa patada, el dios le dijo estate quieto. Claro, es un mal chiste, pero a los niños los hizo reír, comenzando a hacerles de guía durante el viaje, mientras se divertían en el proceso. Ya habiéndose despedido los niños, emprendieron el viaje de camino a casa, preguntándole si acaso se encontraba cansada, pero ella le responde que no, estaba bien, volviendo a pensar que tocar su cabello sería muy agradable, sintiendo que desde que lo conoció ha sido así. La hace conocer lugares fantásticos, pensando que debe de sentirse así un viaje solo para dos. Al llegar a casa, le pidió que esperara en el auto para llamar a su hermana, notando que había alguien tomando agua de su casa, la cual se le hacía reconocida, descubriendo que era Naomi Yama, su amiga de la infancia, sorprendiéndose de encontrarse ahí. Al escuchar tanto escándalo, su madre salió para ver qué pasaba, y al ponerse a platicar le dio el plato que trajo, ya que lo acababa de hacer, cosa que sorprendió a Ohara, ya que no sabía que trabajaba de eso. Esto le molestó, ya que llevaba 3 años en eso, y hasta ahora se da cuenta, pero como bajó Onyaji se la presentó, ya que se conocían desde niños,
hablando con mucha formalidad, preguntándole de dónde venía, comenzando a molestarlo por esto. Y al ver cómo tan sencillamente tocó su cabello y comenzaron a jugar, su cara de enfado no pudo evitar salir, pensando que era de esperarse. Una historia de romance no es lo suyo, esa no es la historia que podría tener, decidiendo calmar sus sentimientos y ponerlos en orden. Al momento Nao le pide a Onyaji que se hagan amigas, ya que pronto abrirá una tienda en Katsushika, en Tokio, porque sí, se mudará allá. ¿Qué será ahora de esta relación? ¿Peligrará ante la amenaza de la amiga de la infancia o complicará la relación de estos dos? Sigan viendo para saber qué ocurre. El viaje había terminado y para contentar al poderoso Kama le llevó unos cuantos bocadillos, preguntándole si con eso ya lo perdonaría por abandonarlo algunos días. Pensaba que el viaje estuvo bien, pero cuando regresó ya estaba muy cortante, no le contestaba bien e incluso podría decirse que ni le hablaba, es como si se hubiera distanciado más. Pensaba que tal vez dijo algo malo o su familia le preguntó algo que le disgustó, aunque recordó también lo que estaba a punto de decirle mientras estaban en el huerto, alegrándose de no haberlo hecho, ya que si lo hubiera hecho es probable que lo odiara más. Por otro lado, Onyaji estaba algo desanimada viendo el programa de Bocchi Komori, recordando todo lo que pasó en el viaje, pero también cuando los vio juntos, diciéndose a sí misma que era como lo pensaba, en realidad ella no está hecha para el drama, no es lo que debería ser, y se hizo ideas equivocadas al sentir algo por él, pero en realidad creía que él también sentía lo mismo por ella, volviendo a recordar ese momento en el huerto, regañándose por pensar así, porque tenía que dejar de pensar en cosas raras. El día de la venta de boletos nacionales había llegado, y estos serían de los días más trabajosos del año, animándolos a todos para que dieran su mayor esfuerzo, mientras que Shinji hacía su ritual para que no hubiera cancelaciones, ya que esas eran su mayor enemigo. La jefa pensaba lo mismo, así que les pidió a todos que rezaran, comenzando a hacer su baile para que no hubiera cancelaciones. Unga yanga, unga yanga. Y al ver que Onyaji estaba cerca le dio los buenos días, solo que le volvió a contestar de una manera muy cortante, pensando que definitivamente hizo algo malo. Al comenzar el almuerzo, uno de sus compañeros vio todo lo que traía Shinji, asombrándose de que estuviera tan bien hecho, cosa que Shinji también veía y se alegraba de tener una esposa tan buena, viendo cómo es que este brillaba. Como a Gonda le dio celos, decidió que era buen momento para ir a beber, por lo que jaló a Ohara a beber un poco, quejándose de que todos tenían matrimonio o pareja y él por más que le movía no lograba nada. Esto lo molestó porque esa no era razón para llevarlo con él y ya se quería ir a ver a Kama, diciéndole que no sea malo, además quiere pedirle consejos para que Komiya lo viera, pensando que lo más probable es que no lo viera porque no le agrada. Ohara le dijo que podía haber otras razones, pero en el fondo sabía que algo andaba mal, y al estar en casa le dijo a Kama que Onyaji no lo había mirado en todo el día, incluso ya también lo mira cuando quiere algo. Sin embargo, había un problema más grande que debían de arreglar, porque al llegar vio como todo estaba hecho un caos. La razón era que Shinji no había llegado a trabajar y este tenía muchos tours grupales y como no llegó tenían que atenderlos ellos, cosa que se les hacía rara ya que es el empleado más puntual del trabajo, preguntándose qué estará pasando con él. Al escuchar a Onyaji hablar le dijo que todo estaba hecho un caos, volviendo a contestarle muy cortante, pensando que obviamente algo estaba mal, solo que al momento llegó un pequeño al trabajo quien buscaba a su padre, mencionando que su nombre era Hideon Shinji. Esto preocupó más a los compañeros de trabajo, porque una cosa es no llegar al trabajo y otra más preocupante es que ni en tu casa sepan de ti. Komiya le preguntó si todo estaba bien en casa, a lo que Hideon le responde que ayer cuando su padre llegó tuvo una pelea con su madre y ella le pidió el divorcio, dejando congelados a todos en el trabajo, pero más aún pensativos y murmurando cosas de lo que pudo haber pasado. Al momento Georgie los calma, porque lo menos que deberían hacer es preocupar al niño, así que le pide a Ohara que vaya a buscar a Shinji con el niño y él se encargará de su trabajo, pidiéndole que le manden todo sobre el problema de los boletos, preguntándole a la jefa si estaba bien con eso, cosa con la que no tenía problema, pidiéndoles que se pusieran en marcha a trabajar, mientras que Ohara y el chico salían a buscar a su padre, viendo que Onyaji estaba un poco preocupada por esto. Al comenzar a buscarlo, Hideon le dijo que tenía un par de pistas, ya que vio que su padre tenía tarjetas de visita de algunos locales y comprobó que no llamara a algún familiar. Esto hizo pensar a Ohara que era un chico muy listo, pero ahora que lo piensa es porque está desesperado por encontrar a su padre, esa es la razón por la que se esfuerza mucho, aunque había algo que lo tenía en duda y eso era dónde estaba su madre, a lo que él le dice que ella después de la pelea se encerró en su cuarto y no ha salido, pensando que ya no debería de hacer eso, dejando a su hijo solo a esta edad, por lo que sin más se lanzan a buscarlo en los lugares donde podría estar, yendo de un lado a otro, pero el problema es que cada vez se quedaban sin menos probabilidades, y al ver esto le preguntó a Ohara si acaso creía que encontrarían a su padre. Como lo vio desanimado, decidió que era momento de tomarse un descanso, llevándolo a comer algo, solo que el niño seguía desanimado, diciéndole que todo estaba bien ayer, eran muy felices juntos y ahora todo ha cambiado, diciéndole que deseaba que todo volviese a ser como ayer, empezando a llorar. Ohara no sabía qué hacer, así que se sentó a un lado de él, pero por más que pensaba en qué palabras decirle, no sabía qué hacer, porque en realidad él no sabe lo que es casarse y mucho menos sabe lo que es un divorcio. Al momento recordó las palabras de su padre
padre, diciéndole que ya era momento de sentar cabeza, así que al menos por ese momento lo único que podía hacer era estar a su lado. La noche ya los estaba cubriendo y su jefa le llamó para saber si ya lo habían encontrado. Al saber que no, Georgie le pide el teléfono, preguntándole si conoce el santuario de Hachiman de Fukagawa, ya que justo a un lado hay un bar un poco lúgubre, debido a que es un lugar donde van las personas que no tienen a dónde ir. Es como el Feng Shui para hombres deprimidos. Busqué en internet y según es una filosofía china donde se busca el equilibrio y la armonía, aunque pronto sabremos que de armonía no tiene nada ese lugar, porque al estarlo buscando, básicamente el aura que daba ese lugar daba vibra de todo está mal. Y antes de que entraran, sus compañeros llegaron porque también estaban preocupados, por lo que dejan a Gideon con comillas, ya que creen que eso sería lo mejor, y al adentrarse pudieron verlo tirado en la barra. Mi color favorito es el 4. Sorprendiéndose de verlo en ese estado, preguntándose si era él en realidad. Shinji al verlos les dijo que por lo visto se le hizo tarde, pero que no se preocuparan, iría al trabajo después de acabar con eso. Pero al estar borrando lo que había escrito, es como si para él las letras siguieran ahí, siguiendo borrando esa parte sin parar hasta romper el borrador, diciéndose a sí mismo que no quería perder todo por una simple hoja, pidiendo que por favor se lo regresaran y le devolvieran su vida, saliendo del bar corriendo sin parar, siendo llamado por su hijo sin hacerle caso. Así que todos se ponen en marcha para buscarlo y la noche ya se había hecho presente. ¿Y saben cómo lo encontraron? Arriba de un árbol. ¿Por qué? Te preguntarás. Al parecer el golpe emocional fue tan fuerte para él que para cubrir eso decidió mejor convertirse en un gorila. El problema es que por más que querían atraparlo, este no cooperaba e incluso pensaron en atraerlo con bananas. El pequeño quería buscar a su padre, pero fue detenido por Onyaji diciéndole que se tranquilizara, pero al ya no poder más volvió a llorar, lo que provocó que Onyaji recordara su pasado, por lo que le dijo que deberían de quedarse así un momento mientras lo seguía abrazando. Para calmar la situación llegó Georgie, quien de un chingadazo sentó al gorila, bueno, en realidad humano, diciéndole que ya era hora de volver a casa, pero él no quería volver a ser un humano. Si vuelve todo acabará, diciéndole que de haber sabido que se sentiría así casarse nunca lo habría hecho. Al poco tiempo se tranquilizó y por fin pudo verse con su hijo, pidiéndoles disculpas por haber entrado en pánico, contándoles que ayer que regresó del trabajo pasó a comprarle un regalo de aniversario, pero se sorprendió cuando le dijo que quería el divorcio. Ellos nunca habían peleado, estaba convencido de que eran la pareja perfecta, pero por lo que ve no es así y ahora no sabe nada. Al día siguiente la jefa estaba muy animada porque el concurso intersucursal de decoraciones había llegado y no quería perder porque la temática era del mar y ella era fanática del buceo, animándolos para ganar, aunque todos estaban decaídos y cansados por todo lo que pasó el día anterior. Por más que los quiso animar, le dijeron que los entendiera, ya que al verlo de ayer no sabían cómo reaccionar, entendiendo la situación, pero les daba algo de duda porque Shinji siempre se veía muy feliz, además de que le dijeran eso ese día era muy fuerte. Georgie les dice que su señora también la tuvo que tener difícil, llegando hasta ese momento y tomar la decisión, debido a que era probable que solo se fijara en su felicidad y no en la de ella, y eso no se hace en un matrimonio, sino que se ve por la felicidad de los dos, sorprendiendo a todos, ya que pensaban que algo parecido pudo haberle pasado a él. Ohara, al ver que se quedó sin cinta, dijo que iría por más al almacén, y al entrar vio cómo es que Onyaji se estaba tambaleando con una caja, ayudándole sin dudarlo, saludándola de paso, preguntándole qué era lo que llevaba, respondiéndole que una canoa que ella misma hizo para el concurso, pero al ir de camino le dice que espera que Shinji no se divorcie, porque Gideon lo único que quiere es que sus padres se lleven bien. Ohara se sorprendió porque por fin le volvió a hablar, pero no sabía qué decir en ese momento, por lo que le dice que espera lo mismo, sintiendo que es como si volvieran a la recta final y comenzaran de nuevo. Sin embargo, al ir de regreso a casa, Onyaji no sabía cómo hablar ahora con Ohara, solo que una voz conocida la llamó a lo lejos, pidiéndole que la ayudara, que no era ni más ni menos que Nao, la amiga de Ohara. Esta estaba alegre de por fin ver una cara conocida porque acababa de llegar a Tokio. El problema es que andar por Tokio es muy complicado y no daba con la dirección de su casa. Onyaji le preguntó si acaso tenía la dirección a la mano, cosa que inmediatamente le ofreció, y al mirarla le dijo que vive en los departamentos al lado de su casa. O sea, ya había encontrado el lugar, pero no se dio cuenta. Imagínense, si ella sabe japonés se le complica, ¿cómo será para nosotros que vivimos acá? Inmediatamente le agradeció por su ayuda y le ofreció una tarjeta del lugar en el que trabajaba, diciéndole que si tenía tiempo se pasara por ahí. Al día siguiente, mientras Onyaji trabajaba, pensaba que Nao era una chica muy alegre, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Ohara, quien le dijo que saldría un momento. Onyaji pensó que debería decirle que la vio ayer, pero creyó que lo más probable es que ya estuviera enterado, por lo que no le dijo nada, solo que al salir del trabajo la volvió a recordar porque se preguntaba qué clase de persona era ella. Tras observar la tarjeta, decidió ir a echar un vistazo, y al llegar le dio curiosidad, por lo que se acercó un poco, viendo cómo es que Nao estaba a punto de elaborar algo, para que después de que se concentrara le dijera a su maestra que debía de empezar ya, comenzando a calentar el cristal, dándole forma poco a poco y moldearlo a tal punto sin perder esa concentración, para que al final pudiera lograr hacer un vaso que le quedó genial.
ideal, aunque su maestra le dijo que todavía tenía mucho que aprender, sorprendiendo a Onyaji por la precisión que tenía, pero decidió marcharse del lugar para no incomodar. Sin embargo, Nao salió en ese momento viendo que estaba a punto de marcharse, por lo que se acercó a ella para preguntarle por qué no entró al local, diciéndole que no quería desconcentrarla. En ese momento a Nao se le ocurrió una idea, ir a beber juntas, pero como vio que Onyaji dudaba, le dijo que si no quería podría ser en su casa. Ella no estaba segura si invitarla o no, porque no ha entrado ninguna amiga a su casa, pero Nao le pidió que por favor beban un poco, porque estaba muy agobiada por ser su primera vez en Tokio, y tras pensarlo un poco le dijo que estaba bien si era más tarde, ya que tendría que recoger su casa, cosa que alegró a la chica, mencionándole que llevaría raíz de loto a la mostaza. Si se preguntan qué es la raíz de loto, al parecer internet es un tallo subterráneo comestible de la planta de loto. Al parecer tiene una textura suave, crujiente y dulce, pero la que llevaría Nao se hace comúnmente en Año Nuevo. Aunque la raíz de loto también tiene beneficios para la salud, ayuda mucho en catarros, elimina flemas y previene infecciones respiratorias. Yo no sé por qué no venden esto en México, se vendería montones. Bueno, sigamos. Al estar en su casa le mencionó que tenía un cuarto muy bonito, pero bueno, vinieron a tomar, por lo que sacó la cerveza que traía, dejando a Onyaji preocupada por ver todo lo que tomarían. Nao le menciona que sus vasos para cerveza los hizo ella, por lo que al verlos detalladamente miró cómo los colores le quedaban muy bien, explicándole que los hizo con piedras que tienen en Aso. Vete a saber tú cómo lo hacen, contándole que cuando era pequeña se la pasaba jugando en montañas y ríos, se la pasaba una gran parte de su tiempo ahí, dado a que no le temía nada y siempre iba cuesta arriba en las montañas. Esto hizo que un día descubriera una playa fluvial a la que solo podías llegar si ibas cuesta arriba. Normalmente cada que salía de clase se la pasaba ahí, era muy tranquilo. Onyaji pensó que sería como un lugar donde aparecería Totoro, cosa que también le parecía a Nao, pero solo había garzas. Lo que más le gustaba de ese lugar era que podía escuchar todo tipo de sonidos, las aves cantando, la corriente del río e incluso el aire fluyendo por las montañas, y esas piedras las consiguió en ese lugar, con eso elabora su vidrio. Onyaji estaba impresionada, pero la chica sabía que no era suficiente porque su maestra siempre la regaña y le decía que le faltaba más. A veces se pregunta cómo seguir ese camino que tomó, pero ¿qué se le iba a hacer? Ella vino a ese lugar porque quería aprender, pensando que era una chica muy animada y también muy linda, aunque Nao le preguntó si había algo que le molestara, y al inicio solo le dijo que un mapa que compró ayer, ya que estaba doblado, pero conforme fueron avanzando las copas le soltó de todo, que estaba enojada porque no vendían tantos mapas en la librería, su programa favorito sería cancelado por un escándalo del presentador, que un perrito siempre la molestaba y le daba miedo. Nao le dijo que le contaron sobre el matrimonio falso, por lo que Onyaji le dice que sí, son cómplices de eso. Esto le dio curiosidad a Nao, preguntándole si no hay nada más, cosa que ella también quería saber, quería que le dejara las cosas en claro, pensando que siempre hice cosas ambiguas que se pueden malinterpretar y ni siquiera sabía que tenía una chica tan linda cerca. Si no había nada, quería que se lo dijera a la cara, y por el arranque estuvo a punto de preguntarle si acaso no había nada entre ellos dos, pero se detuvo antes de decirlo, porque pensaba que era demasiado, ya que no son nada y sería una pregunta muy seria. Al poco tiempo volvió su compostura, por lo que le preguntó si acaso Hara siempre ha sido tan poco claro, mencionándole que no es así, contándole que en el pasado ella lo invitó a su lugar secreto, pero la noche los alcanzó y no recordaba cómo regresar a casa, por lo que estuvo a punto de llorar, solo que antes de que esto pasara Ohara atrapó una luciérnaga y se la mostró. Eso la tranquilizó mucho y gracias a él es que pudieron regresar a casa. Claramente sus padres la regañaron, pero Ohara se echó la culpa de todo. Onyaji le dijo que el Ohara que ella conoce no lo vería haciendo algo así, así que a Nao se le ocurrió algo, ella quería que le aclarara las cosas, ¿no? Por lo que le dijo que entonces debería ir a verlo para que le aclare las cosas, así que le marcó Ohara mencionándole que estaba en casa de Onyaji y debía de venir en menos de lo que canta un gallo, así que no debía de tardarse y que la dirección la buscara por su cuenta, diciéndole que pronto estaría ahí para caer en el suelo por lo tomada que estaba, quedándose dudosa porque Ohara vendría a su casa, pero ya no podía hacer nada, así que siguió tomando. Más adelante vemos cómo Ohara llegó a su casa preguntándose qué diablos estaba pasando, pero con solo ver su cara supo que algo raro estaba pasando, aunque no le dio tiempo de pensar porque lo invitó a entrar, viendo cómo es que Nao ya estaba bien dormida. Al verlo así, Onyaji le dijo que la dejara descansar y que por favor se sentara, ya que tenía que hablar de algo muy importante con él, obedeciendo sin decirle nada. Armándose de valor le pregunta qué era lo que pensaba decirle Naso. Este no recordaba a qué se refería, por lo que le recuerda que ese día en el huerto estuvo a punto de decirle algo, preguntándole si es que se acordaba, pero la respuesta la dejó algo triste, porque solo le dijo que le alegraba salir de paseo con ella, pensando que era una tonta por pensar así y hacerse ideas raras. Ohara le preguntó si acaso estaba enojada con él, pero ella le dijo que no, pidiéndole disculpas, pero se le complicó un poco entender a la gente. Siempre quiso convertirse en mayor, ya que pensó que al serlo aprendería muchas cosas, pero cuanto más crecía menos tenía sentido el mundo para él. Onyaji pensaba lo mismo, dado a que ella vivía en un mundo de luz, pero todo se fue tornando
tornando de oscuridad, viendo cómo es que su madre le decía que a partir de ahora vivirían ellas dos solas, mencionándole que no quería que Gideon pasara por lo mismo, aunque sabía que no podía hacer nada por él. Estas fueron las razones por las que decidió apagar sus sentimientos para no sentirse defraudada, pero no puede hacerlo y todo es por su culpa. Siempre dice cosas y las deja medias y así no puede controlar sus sentimientos. Solo son un matrimonio falso, ¿no? Si no es así, que se lo diga, que le diga qué es lo que quiere él. Tras tomar un respiro le dice que le gustaría salir con ella y quiere que salgan juntos. Banda, la bomba ya se lanzó, repito, la bomba ya se lanzó. Y adivinen cómo concluirá esto. Onyaji no lo podía creer, solo quería desahogarse un poco y ahora le dijo esto, mientras que Ohara pensaba que fue demasiado lejos al decirle eso. Pero cada uno no sabía cómo es que llegaron a esto y ella pensaba que el alcohol la estaba haciendo delirar y el otro decía que podía decirle que fue una broma, concluyendo en que no se creerían ni el uno ni el otro, así que tendrían que afrontar la realidad. Además, ¿cómo es que le gusta a ella? No ha tenido un noviazgo en su vida. Cada vez que se le acercaban terminaban por irse al poco tiempo y se fueron haciendo más escasos esos momentos. Tampoco es como que no pensara en el amor, en algún momento le llegó a pensar, pero que un problema como este se le presentara no había manera de que pudiese con él, pensando en que era una chica aburrida y era probable que lo decepcionara, mientras que Ohara pensaba cuándo acabará el silencio, ya que llevaba 10 minutos así. Onyaji sentía la tensión del momento y ninguno de los dos sabía cómo salir de esa. Incluso llegaron a pensar que Nao se levantara para poder zafarse de esa, aunque Onyaji pensó que esa era la primera vez que alguien la miraba de esa forma y le decía algo así. Probablemente no se vuelva a presentar una situación así en su vida, y ahora que lo piensa, así es como se han ido sus oportunidades todo este tiempo. Debía decirle algo, tenía que decirle algo, mientras que Ohara pensaba hasta cuándo lo haría esperar, y es probable que eso fuera un no, pero esperaba que le dijera algo, solo que al no tener una respuesta se levantó de su lugar y se llevó a Nao, y sin más se fue a su casa. ¿Cómo que no dijeron nada? ¡No se pasen de verdura! ¡Ah! Al día siguiente Onyaji se levantó para ir al trabajo, recordando de nuevo lo que pasó el día anterior, pensando en qué debería de decirle ahora, solo que todo el cuerpo le estaba rechinando. ¿Por qué? Por la borrachera, o al menos ella pensaba que era por la tensión que pasó el día anterior. Pero a mí no me hacen güey, esos son los mismos síntomas de la borrachera. Aunque al llegar al trabajo se dio cuenta de que Ohara no estaba ahí y pensó que debería decirle algo. Como vemos, esto no pasó porque no tuvo la fuerza para llamarlo. ¿Y dónde está Ohara? Pues estaba lamentándose en su casa por todo lo que pasó el día anterior, mientras que pensaba que se excedió y que no debió decir eso, siendo observado por el poderoso Kama, quien lo miraba con cara de levántate y aliméntame, humano. Para levantarlo de su desgracia, alguien llamó a su casa, pensando que probablemente era Onyaji, quien le decía que lo perdonara por lo de ayer, pero pronto volvió en sí, diciendo que eso ni de pedo pasaría, y al abrir la puerta se dio cuenta de que era Gonda, que no sabía qué hacía ahí, a lo que le pide disculpas por venir en su día libre, es solo que ocupaba ayuda. Inmediatamente le dice que tira la toalla con comillas, dado que los romances en el trabajo son lo peor, cosa que lo dejó impresionado, pero no le pedía ayuda para eso, sino para una aplicación, que como bien sabemos es de citas, pero esta sí le está funcionando porque ha tenido un montón de citas y ahora es todo un experto con las mujeres. Esto dejó impresionado a Ohara, así que le dice que de hecho ese mismo día se verá con alguien y quería pedirle que le ayudara en algo, por lo que se lo llevó cerca del lugar de la cita, mostrándonos una foto que tenía en la app, sorprendiéndolo de que saliera muy bien. El detalle es que ha tenido muy mala racha, al inicio le daba match a las personas que eran muy lindas, pero todas lo ignoraban. Luego intentó con personas más cerca de su alcance, pero terminaban siendo chicas muy raras. Por eso es que estaba preocupado por su cita de hoy. Pero bueno, él ya estaba preparado sacando una bata de un grupo de idols, a lo que le pregunta si llevará eso a la cita, aunque este le dice que esto no es una cita, sino que también en el grupo hay comunidades de cada gusto, y conoce a una chica rara que también le gusta un grupo que él conoce, AM7. Pero salir así es algo peligroso, por lo que le pide que si lo ve en peligro lo ayude. Por eso es que lo invitó. Bueno, el momento había llegado y vemos como Gonda estaba esperando a la chica, pensando en que él es como Gonda, no tiene ningún atractivo y tampoco gana mucho. No es una persona con quien alguien quisiera casarse. Pero el momento de la espera terminó, porque Kaori había llegado, haciendo un baile específico de las idols, que fue seguidamente hecho por Gonda, que al ver cómo lo hizo le dijo que no había duda, solo un gran fan de ellas podría hacerlo, pero ¿qué se le va a hacer? La mayoría son raritos. Solo que al quitarse el cubrebocas se dio cuenta de que era muy linda, impresionándose porque no se veía así en su foto, a lo que le explica que esas aplicaciones le dan algo de miedo, es por eso que no quiere mostrar todo desde el inicio, pero como tenía tantas ganas de hablar de AM7 decidió aceptar su salida, detalle que Gonda agradece, aunque le dice que no sea tan formal ya que se conocen, invitándola a empezar la cita, mientras que Ohara pensó que su trabajo ya estaba hecho. Al empezar la cita vieron unos trajes muy lindos, decidiendo tomarles una foto. Kaori le mencionó que se le
hacía muy lindo que tuviera un listón en la mano, a lo que Gonda le explica que ese listón lo empezó a usar hace poco, pero ella le dijo que no, aunque le menciona que él ha ido a todos sus conciertos desde que empezaron, por lo que está seguro de eso, para que ella le dijera que no fuera tan arrogante, viendo cómo es que juntos se divertían en la cita y se la pasaban muy bien, hasta que sin darse cuenta les llegó la noche, por lo que le dijo que ya tenía que irse porque necesitaba ir a otro lado, dándole el dinero que gastó en el karaoke, insistiendo en que lo tomara. Aún así le pidió su número para hablar después, cosa que este aceptó con gusto. Antes de irse le menciona que se divirtió más de lo que esperaba y que espera hablar con él por la noche. Así les llegó la noche, observando cómo es que se les pasaba el tiempo platicando de lo que más les gustaba. Y al día siguiente no dudó en platicarle a Ohara de su felicidad y que ya llevaban 3 días seguidos hablando, sintiendo que es como si fueran amigos de toda la vida, diciéndole que las aplicaciones son lo mejor, sorprendiendo a Ohara de que de un momento a otro consiguiera una vida plena, aunque esto lo ayudó a decidirse, ya que quiere casarse con ella. Para hablar más tranquilos del tema, se lo volvió a llevar a tomar, preguntándole qué es lo que opina al respecto, cosa que Ohara no entendía. Además últimamente lo estira para ir a todos lados, pero al menos para Ohara pensaba que se estaba precipitando, ya que no la conoce muy bien, cosa que Gonda negó porque sí la conoce, aunque Ohara pensaba que él no es el más indicado para decirle algo así, ya que hace poco se precipitó él también, pero le gustaría decirle que se lo tome con calma, preguntándole por qué es que tiene tanto deseo de casarse, contándole que en el pasado su familia era pobre y su padre era un poco problemático y casi siempre había peleas en su casa, aunque se llevaba muy bien con su hermano. Por esas épocas comía mucho ramen, así que esa es la razón por la cual le gusta tanto, pero en su adolescencia era un zopenco. Aún así se las arregló para tener un trabajo, y su hermano es funcionario público, por lo que le parecía genial, suponiendo que esa es la razón por la cual quiere una familia. No quiere nada del otro mundo, solo estar con alguien que ame y tener hijos. Y después de salir con Comilla, piensa que ella podía ser la persona con la que le gustaría recorrer ese camino, aunque no tenía mucha autoestima por su físico. Esto impresionó a Ohara porque no sabía que él tuviera ideas tan románticas, por lo que le dice que tiene todo su apoyo. Así que sin perder el tiempo llamó a Kaori para decirle que se vieran esa noche. Al inicio le dijo que no podía, pero este insistió, por lo que le dijo que si solo era un momento estaba bien. Así que sin rodeos le dice que quiere salir con ella con vistas a casarse, cosa que dejó impresionada a Kaori, preguntándole si es que acaso lo decía en serio, que claro, él dijo que sí, por lo que le pidió que la acompañara un momento. Y después de viajar un poco llegaron a una guardería que estaba cerca de ahí, viendo cómo es que cargaba un pequeño niño, mencionándole que no sabe lo difícil que es cuidar a un niño siendo mamá soltera, volviendo a preguntarle si es que en realidad iba en serio, pero esto lo dejó congelado, no esperaba para nada eso, y al verlo así le dijo que no se agobiara, esperando que volvieran a hablar de nuevo, despidiéndose de él. Así que ante tal situación volvió a recurrir a Ohara, explicándole que él no tiene problema con eso, pero cuando se lo dijo no supo qué responderle, por lo que le pregunta qué es lo que hará ahora, cosa que este no sabía, así que fue a revisar sus ahorros, viendo cómo es que sí podía mantener un niño. Tras analizarlo bien, se llenó de valor, mandándole un mensaje a Kaori, pidiéndole disculpas por lo del otro día, pero necesitaba volver a hablar con ella, citándola al lugar donde antes vieron varias fotos de idols, viendo cómo es que ella miraba el mensaje sin decir nada, mientras que este ya le estaba esperando en el lugar. Sin embargo, la que llegó al lugar no fue Kaori, sino su amiga Ichika, quien le dijo que venía por parte de su amiga, ya que la conoce porque las dos llevan a sus hijos a la misma guardería, pero le trae un mensaje de ella, diciéndole que no se preocupara y dándole las gracias por todo. Esto lo dejó sorprendido, preguntándole si acaso no le gustaba. Ichika no sabía exactamente eso, preguntándole si es que estaban saliendo, cosa que fue negada por él, mencionándole que más que nada se estaban conociendo, viendo cómo es que él venía preparado para decirle algo importante, mencionándole que fue un gran paso que le haya presentado a su hijo, ya que ella normalmente lo usa para espantar a los tipos que no pillan las indirectas, pero Kaori no es de esas, pidiéndole disculpas por decirle eso, ya que ella debería ser quien se lo dijera. Tras escuchar esto, volvió a llamar a Ohara para hablar con él, diciéndole que no volvería a decir nada respecto a casarse, porque solo es palabrería con él, y no estaba preparado para algo así, aunque Ohara pensaba que no sentía que hubiera alguien que estuviera preparado para eso, pensando que Kaori tenía sus esperanzas puestas en él, y la decepcionó, no tenía perdón por eso, mientras que Ohara pensaba que él era un tipo increíble, realmente increíble, pensando si alguna vez ha pensado tanto en Onyaji como para romper en llanto, viendo cómo es que Kaori miraba sus fotos juntos, estando a punto de borrar ese recuerdo tan preciado que tenía de él, pero decidió no hacerlo. Banda, estos capítulos nos dejan con más dudas que respuestas. ¿Cómo se van a arreglar Onyaji y Ohara? ¿Kaori le dará una oportunidad de intentarlo a Gonda? Veámoslo en próximos capítulos. Al haber escuchado todo esto, Ohara le dijo que él creía que debe volver a hablar con ella, pensando que él también debía de hacer lo mismo. Días después vemos como Onyaji estaba a punto de llamar a Ohara,
solo que no reunió el valor suficiente para hacerlo, recordando de nuevo sus palabras, pensando que debió de darle una respuesta en ese momento, pero no lo hizo, y ahora no para de pensar en otras cosas, si tan solo supiera qué respuesta darle, pero no, tenía que llamarlo sí o sí ese mismo día. Antes de que hiciera algo, Nao llegó para pedirle disculpas por ponerse borracha, además de que ella sola se invitó y solo hizo eso, entregándole un obsequio como disculpa, por lo que Onyayi le pregunta de qué tanto se acuerda, contándole que se tomaron 3 cervezas y hasta ahí, o sea, no se acuerda de nada, preguntándole qué fue lo que pasó, cosa que ella también quería saber qué es lo que debería hacer, recordando las palabras de su madre, diciéndole que viviera como mejor le pareciera, mencionándole a Nao que es mala para tomar decisiones y ha intentado evitarlo durante toda su vida, pero no lo ha logrado. Al ver esto, a Nao se le ocurrió una idea, ir a su taller a una práctica de vidrio. Por el momento estaban dando prácticas, pero si ella quería le daría una sesión gratis como compensación por lo del otro día, y es probable que después de que haga un vaso sus problemas se desvanezcan, y así sin más se lanzaron a hacer un vaso. Claro, esta era su primera vez, pero le dijo que no se preocupara, ella le enseñaría todo lo que había que hacer, no debía de preocuparse por eso, presentándole a su maestra, quien le dijo que era Hoshi, observando todos los hermosos vasos que había hecho. Esta le menciona que esos vasos los hizo ella y su maestra, pero si se esfuerza lo suficiente ella también podría hacer vasos tan buenos como esos, así que sin más la maestra las dejó trabajar. Lo primero que habría que hacer era calentar el vidrio a 1300 grados. A la madre, eso es mucho. Pero Nao se encargaría de las tareas más peligrosas. Ya caliente, lo moverán hacia estas pequeñas piedras rodeándolo por completo, para después pedirle a Onyayi que soplara poco a poco hasta inflarlo de buena manera, descansando un poco porque era mucho calor. Así que Nao le dice que viene la siguiente parte, será utilizar esa tabla para hacer la base y darle forma. La clave era mover las manos al mismo tiempo, de adelante hacia atrás, que con solo decirle eso se concentró por completo, haciendo las cosas de la misma manera en que se las pidieron, olvidándose de todo lo demás por completo, sorprendiéndose porque Nao le dijo que ella haría los últimos retoques. Por otro lado, la Master ya había llegado, ofreciéndole más agua a Onyayi, cosa que ella aceptó con gusto, viendo cómo es que Nao era muy buena con eso, pensando que era una persona increíble. Era la primera vez que estaba tan nerviosa, pero ahora se siente mejor. Nunca esperó que fuera tan gratificante concentrarse en una sola cosa. Los recuerdos de Ohara volvieron a su mente cuando le decía que no entiende a las personas e incluso a sus padres. Por eso mismo apagó sus sentimientos para no sentirse defraudada. Era sencillo si solo tenía que ahogar sus sentimientos, concentrarse en algo y apagar otra, no sabría si se podría. Ella desde pequeña comenzó a ocultar sus propios sentimientos sin decirle nada a su madre para que no se preocupara, pero al hacer esto se privó de las emociones y no podía tomar decisiones por ella misma, mientras que su madre le decía que era una chica muy inteligente, diciéndole que intentara vivir de la mejor manera que le parezca, aunque no sabía cómo hacerlo, cómo cambiar para ya no ser así, y a esas alturas ya no podía cambiar su forma de ser. Sus pensamientos fueron detenidos por Nao, quien le dijo que su vaso ya estaba listo. Desgraciadamente el vaso salió deforme, por lo que pensó que había fracasado, pero ella pensaba que su vaso estaba bien y la maestra también pensaba lo mismo. La diferencia es que con el vidrio no hay una forma única, debía de hacerlo a su manera, animándola para comenzar a usarlo, que claro, ella aceptó, y como acabaron las clases se despidió de ellas. Al poco tiempo le llegó un mensaje de Ritsu, quien le preguntaba si estaba libre el domingo para verse un momento. Onyayi, después de tanto tiempo de evitarla, decidió salir con ella, arreglándose con su mejor atuendo y verificando que todo estuviera bien. Aún así se podía notar que estaba muy nerviosa y distraída, tanto que Ohara le estuvo llamando pero no le respondió. ¡Ah, no me digas eso! Ya estando en el café se puso todavía más nerviosa, al punto de comenzar a temblar, escuchando una a una las pisadas de esa persona, que no era ni más ni menos que su madre. Ahora entendemos por qué estaba tan nerviosa, quien le dijo que ya había pasado un tiempo sin verla, preguntándole si venía muy seguido a esta cafetería, cosa que ella le dijo que sí, pero en su vida había tocado esa cafetería, viendo que tenía muchas bolsas con ella, por lo que le pregunta por ellas, diciéndole que después de estar con ella tiene una reunión para un interiorismo y se trajo varias cosas del extranjero porque se quiere hacer de ese contrato, pensando que su madre siempre es así. A ella también le trajo algo de Bélgica, pero antes de que pudiera recibirlo le dijo que espérate, te traje otra cosa. A ver, párate. No, sí te queda re bien, qué bueno, qué bueno. No se apuren, su madre siempre ha sido así, siempre rebosa de vitalidad. Había pensado en pedirle consejo, pero mejor no lo hará. Su madre le preguntó cómo le iba, a lo que ella le dijo que bien, preguntándole si es que sigue trabajando en la agencia de viajes, aunque gane muy poco. Al saber que sí, le dijo que podría salir de su trabajo y abrir una empresa por su cuenta, ya saben, su propio negocio, ser su propio jefe. Yo siento que varias de las personas que miran este video piensan en eso, así que no se agüiten, sigan adelante y pronto lo conseguirán. Ella le dijo que
estaba bien su idea, pero al menos a ella le gustaría estar así porque se siente más tranquila. Su mamá puso cara de te voy a regañar, pero ella le dijo que estaba bien si lo piensa por su propia cuenta. Es bueno vivir su vida como la quiere. Momentos después le preguntó a la mesera si podía tomar fotos de los exteriores. Y al verla así, Onyayi pensó que su madre siempre es así, es activa y se mueve de un lado a otro, además de ser una soñadora. Ella no es así, no tiene amigos y no tiene sueños descabellados, no puede ser como ella quiere, es feliz con solo ver mapas. Pero su madre le preguntó algo importante, y es si ella salía con alguien o tenía pensado casarse. Esto la tomó por sorpresa, pero le dijo que la verdad no piensa casarse y no sale con nadie. Su madre entendió eso, aunque le dice que sabe que su antiguo matrimonio le causó problemas, por eso espera que no le pase lo mismo a ella. Así que ella no puede meter la pata al casarse con alguien, dejándola con más carga encima. Para aliviar el ambiente le dijo que no se preocupara, si ella lo elegía de seguro sería una buena persona, pero si en un futuro tiene a alguien que por favor se lo presente. Viendo cómo Hara le volvió a llamar por segunda vez, preguntándose por qué es que ignora sus llamadas, volviendo a recordar el momento de la declaración. Pese a esto, ella le preguntó y sí lo arruinó, pero no sabe qué más hacer. Además que no se la ha topado en el trabajo, tal vez ella lo estaba evitando, aunque se quitó esa idea porque para los días de vacaciones tienes que pedirlos antes de que termine el mes. De la nada su teléfono sonó y dijo a huevo, es Onyayi, pero no, solo era la veterinaria, quien le decía que tenía que ponerle sus vacunas a cama. Así que le dijo que no se preocupara, él vería cómo hacerlo. La reunión con su madre había terminado, por lo que le dio las gracias por lo del día de hoy, diciéndole que lo hiciera lo mejor que pudiera y que confiaba en ella, para marcharse hacia su reunión, pensando que ya llevaba tiempo sin aguantar la vitalidad de su madre. Sin embargo, su madre estaba hablando con alguien por teléfono, a quien le decía que su hija no le dijo nada de casarse, preguntándole si no era mentira lo que le dijo. ¿Quién es esa persona y por qué ahora le habla a su madre? No lo sabemos. Por su parte, Onyayi por fin se dio cuenta de que Ohara le había llamado, y no se había dado cuenta por lo ocupada que estaba. Esto ya lo habían pasado, como cuando entró a su casa y no leyó sus mensajes. Debería de llamarle, pero ¿qué le va a decir? Perdóname por no darte una respuesta ese día. Antes de que fuera más allá, recordó las palabras de su madre, quien le decía que ya sabría elegir porque es una chica muy lista. Así que pensó que lo mejor sería pedirle disculpas por ser tan boba. De camino en el tren se puso a pensar en qué es lo que vio en ella. No es una persona muy interesante. Puede ser que también lo de la boda lo haya hecho hacerse ideas diferentes. De seguro si la conoce se dará cuenta de que no es nada del otro mundo, preguntándose qué es lo que vio en ella. Al poco tiempo recordó que tuvo un escenario igual en el pasado con un chico. En la preparatoria alguien desconocido le envió un mensaje diciéndole que tenía algo que decirle y que si por favor lo podía esperar en la plaza X en el lugar Y. Primero pensó, ¿qué le hice para que quisiera hablar conmigo? ¿O es que acaso se me quiere declarar? No, eso es imposible. Entonces era otro tipo de estafa. Puede ser eso, puede ser eso. Así que lo que hizo fue irse a su casa y encerrarse. Para su suerte las vacaciones acababan de comenzar, por lo que se la pasó gran parte del tiempo en su casa e incluso no salió por 3 días. Aún así, cada día la llamaba a su teléfono, pero por el miedo no volvió a ver ningún mensaje. Hasta que por fin el último día de vacaciones dejó de recibir mensajes. Solo que al ir a la escuela se dio cuenta de que no era una broma ni una estafa, sino que el chico se la pasó 4 horas en el sol esperándola en ese lugar. Para colmo, el chico la esperó por 3 días y esto hizo que le causara una anemia. Güey, pobre chico. Así es ella, era una persona completamente boba, no puede tomar decisiones por sí misma, no tiene expectativas y no aspira a nada. Aún así no sabía por qué es que siempre le daba vueltas y siempre ha sabido lo que es y lo había aceptado. Pero tenía tantas preguntas. ¿Por qué la llamó Hara? ¿Por qué se le declaró? Todo esto la trae por el camino de la amargura y se tiene que liberar de las cadenas del amor lo más pronto posible. Así que sin más fue a su casa, tocó su timbre y al abrir la puerta le dijo que tuvieran una cita. Sí, Onyayi es el personaje que hace que la trama avance rápido y también la puede frenar en seco. Volvemos con la propuesta que le hizo Hara pidiéndole que tuvieran una cita, preguntándole qué día tenía libre, a lo que este dudó un poco. Solo que ella le dijo de nuevo que tendrían una cita. ¿Le parece bien? Que claro, este cedió ante esto, así que se despidió de él, mencionándole que después le dirá en qué lugar se verían. Aunque antes de irse regresó para pedirle disculpas por haber ignorado sus llamadas, retirándose del lugar. Y todos nos quedamos como Hara sin saber qué diablos pasó. Al final de cuentas quedaron en verse el domingo en cierta dirección, pero le dijo que se fuera con ropa cómoda, caminando poco a poco en Homura para así llegar al lugar acordado, sintiendo que se frustró por nada, ya que Onyayi llegó a pedirle una cita. Además, ¿esta será una respuesta a su confesión de antes? Si es así, ¿por qué ese lugar? Estaba seguro de que era. Antes de que dijera más, llegó Onyayi para decirle que es la presa de Homura, viendo cómo este trajo zapatos de piel, recordándole que por mensaje le dijo que se trajera algo cómodo, mencionándole que harán una caminata por toda la presa, haciéndole saber que si se aburre se podía ir, no había ningún problema, pensando para sí misma que ya estaba cansada de fingir. Este es su verdadero yo, seguro que cuando
cuando vea su verdadero ser se irá, ya que no quiere que esto del amor la siga confundiendo. Después de eso podrá volver a su vida pacífica sin ningún problema, diciéndole que se prepare porque se llevaría la mayor decepción de su vida, tomando fotos de la estatua de los hermanos Tamagawa, quienes fueron los que construyeron ese acueducto. Aún así, ¿qué demonios estaba pasando? Ayer llegó muy enojada a su casa y encima de eso le pide que tuvieran una cita, pero sobre todo el ambiente era muy raro, ya que se sentía muy denso. Al estar de camino comenzó a investigar un poco sobre el acueducto. Al ver todo le dio algo de intriga, por lo que le preguntó a Yoji por qué es que eligió venir a ese lugar, mencionándole que le hicieron un reporte en Bochikomori, observando que en el reportaje decían muchos datos como que la presa está conectada con el río Tama, y que le sorprendía que hubiera un lugar así en pleno Tokio. Pero ¿qué beneficios tiene el acueducto Tamagawa a la ciudad de Ado? Este acueducto fue construido en 1653 con el fin de transportar el agua a Ado, y actualmente sigue en funcionamiento, además de ser patrimonio nacional. No solo eso, sino que también los niños de la primaria también pasan por este aprendizaje. Por eso es que fue a ver ese lugar. Normalmente visita lugares que salen en su programa favorito Bochikomori, cosa que Ohara ya sabía porque le mencionó que él también veía ese programa. Onyaji le dijo que cuando vivía por ahí pasaba seguidamente por ese lugar después de ir a la universidad y pensaba hacer el mismo recorrido esta vez, diciendo: ¿cómo ves, Ohara? Es un día aburrido, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Aunque a él le parecía asombroso porque él siempre mira los programas pero nunca visita los lugares, cosa que la dejó impactada, pero le dieron ganas de preguntarle si es que vio el episodio de la semana pasada. Antes de que se dejara llevar se tranquilizó porque tenía que ser la misma de siempre, solo que Ohara no sabía qué fue lo que pasó en ese momento. Aún así siguieron con el recorrido, viendo cómo ésta se emocionaba por todo lo que estaba viendo, como la corriente que se usa para el agua potable, el bancal de Tachikawa, mirando la estructura del acueducto y lo bien que estaba construida. Pero Ohara estaba sorprendido porque ser ella misma en un día cotidiano, mientras que ella pensaba: a huevo, ya se está aburriendo, vete, shu shu shu. En el camino se toparon con este lugar, el cual tenía dos cosas. Primero que nada, una campana que si la tocas una vez era para tu felicidad, si son dos, pues felicidad para los dos, y no diré lo demás, esto es lo más importante. Pero lo verdaderamente bueno era que se podía ver el monte Fuji. Díganme, ¿a quién no le gusta ver el monte Fuji? Solo que antes de que pudiera decirle a un Yoji, esta ya se había ido, tocando la campana antes de irse. El detalle es que ya se estaba haciendo la hora de la comida y justo estaban pasando al lado de una tienda. Este le mencionó que podrían pasar a comprar algo, pero esta no le respondió. En cambio, su pancita lo delató, por lo que Onyoji le dio una barrita que tenía en el bolsillo, y este se la comió con gusto, siguiendo con el recorrido, viendo al viejo del programa, pero no se dio cuenta, ahí estaba el tal Komori, aunque ya habían llegado a la parte final del recorrido normal. Al llegar al punto de observación, Kodaira nos dice que hasta ahí termina el recorrido natural, porque el agua ya comienza a ser tratada por tuberías y llevada a la purificadora. Lo único que faltaba era bajar al puente por donde pasa el acueducto. Estaba emocionada por verlo. Al sentir la corriente, solo pudo pensar que esa agua se usó para mejorar la vida de la población de Aso. El agua discurría por naturaleza y a su vez las personas se reunían a su alrededor. ¿Quién diría que de un pequeño riachuelo se crearía un mundo? Respirando un poco mientras imaginaba toda la historia que pasó para que todo progresara, era realmente impresionante. Cosa que Ohara también pensaba, sorprendiéndose de que todavía estuviera ahí, mencionándole que se perdió un poco mientras buscaba información del acueducto. Esto impresionó a Yaji porque a ese punto pensó que ya se habría ido. Además la vio fantaseando con el lugar y sí quería mostrarle su verdadero yo, pero no quería que viera eso, diciéndole que no debía forzarse para seguir con ella, era seguro que estaba aburrido, aunque este no era su asunto, en realidad se estaba divirtiendo e incluso pudo ver lo mucho que le gustaban los mapas, solo ha llegado a pensar que tal vez le estaba estorbando. Esto no era lo que pensaba, aún así no paraba de pensar en cómo es que se la estaba pasando bien en un día normal con ella. No cree que haya un hombre como él, ¿será un fantasma o no será humano? Preguntándole qué rayos es, si disfruta de algo así es un rarito. Solo se puso a ver la corriente del agua y a caminar, no hicieron nada más que eso, solo son cosas que a ella le gustan. No supo qué decir, pero ella le menciona que no sabe qué es lo que le pasa cuando está con él, y tras decir eso le dice la verdadera razón por la que lo llamó, fue porque quería que acabara todo. Ella se haría responsable de ir a Alaska, pero quería acabar con todo, porque le asusta cómo es ella cuando está a su lado. El viento los envolvió por completo, y le dice que sí, entonces este es el final, cosa que ella aseguró, pero no sabía por qué tenía ganas de llorar. Siempre es así con ella, debía de apagar sus sentimientos para no llevarse una desilusión. Así es siempre, no quiere desilusionar a nadie ni tampoco herirse en el proceso. Tenía que apagarlos, pero sabía que eso no estaba bien. La verdad era que quería estar con Ohara. Por su parte, Ohara no sabía qué hacer, debía de dar media vuelta e irse como siempre. Siempre era lo mismo con él, se limitaba a aceptar las cosas como venían y no decía nada. No podía seguir así o nunca tendría nada, no podría irse sin más
más así. No quería perder una persona importante para él. Antes de que diera un paso atrás, la tomó de la mano y seguidamente a eso ella también tomó su mano. Y sin saber el por qué, cada uno se acercó lentamente hasta que terminaron besándose. ¡A huevo, banda! ¡A huevo! ¡Hubo eso! Pero recordemos que son ellos, no es la típica pareja tradicional. Y no sabían cómo fue que todo terminó así. Tras separarse, se tomaron un momento, pero antes de que dijera algo, Onjoji le dijo que le diera un poquito más de tiempo, tranquilizando por completo las emociones que le estaban desbordando. Así que ya calmada le dijo que si no le molestaba analizarlo. Primero que nada le dice que no está enojada, pero son muchos acontecimientos inesperados juntos. Para empezar, no eran amigos ni nada, solo conocidos del trabajo, fingiendo un futuro matrimonio. Los colegas del trabajo no van a la casa del otro, ni tampoco salen a dar paseos por la noche porazo. Y sin embargo llegaron hasta este punto, preguntándose cómo llegaron hasta ahí, cosa que ni él mismo sabía. Para dejar las cosas más claras, ella planeó esa cita con el objetivo de que la conociera. Aún así le dice que está disfrutando de la cita aburrida, se tomaron de las manos y terminaron besándose. ¿Cómo fue que llegaron hasta ahí? Así que le dijo que ella se iría a casa, prestándole el mapa para que él siguiera el recorrido. Es solo que necesitaba pensar bien lo que pasó en ese momento, volviendo a decir que no estaba enojada, solo ocupaba procesar lo que pasó, pensando que Onjae es impresionante, no demostró estar nerviosa para nada, pero no podía sacarse ese beso de la cabeza, mostrándonos cómo ella iba rumbo a su casa, tranquila como siempre. Pero al llegar a su casa se soltó por completo, gritando internamente, e incluso intentó calmarse organizando sus rocas, pero no funcionó, no paraba de pensar en el beso que se dieron. Y así pasamos al siguiente día, viendo cómo es que alguien llamaba a la jefa, mencionándoles algo de Onjae y Ohara. Mientras tanto, ellos acababan de llegar justo al mismo tiempo, ya como pudieron se dieron los buenos días, viendo cómo es que llegaba Gonda al trabajo, quien les dijo que andaban muy acaramelados desde muy temprano, y al intentar estar trabajando, al inicio pensaron que podrían con ello, pero era imposible porque el beso seguía apareciendo en sus cabezas, y no solo eso, la persona a la que besaron está justo frente a ellos. Sin embargo, su jefa los miraba a la lejanía, muy enojada, y en su momento se acercó a ellos para decirles que tenía que hablar seriamente con los dos, pero en su cara se veía que estaba enfadada. ¿De qué quiere hablar? La verdad no sabemos, pero debe de ser importante. Todos ya andábamos espantados porque creíamos que habían descubierto su secreto, pero no. En realidad les habló para hacer un informe exhaustivo para captar nuevos egresados. La idea era presentarlo en línea para que así fuera más llamativo. Se llamará Nuestra satisfactoria vida en GTC. Como ya estaban viviendo juntos, les pidió que escribieran un diario con su vida personal y laboral. Claro, ellos decidirían hasta dónde escribir, podían omitir los besos y caricias. Aún así les dice que no es necesario poner de más, solo con que sean naturales y ya. A Ohara le parecía algo repentino el hecho de que le pidieran un informe. Aparte, no sabían por qué la jefa pensaba que vivían juntos, preguntándose si estaba dudando de ellos o si alguien los estaba vigilando, dado a que no paran de recibir llamadas de extraños en momentos importantes. Esto claramente les estaba dando problemas al verse involucrados en tantas situaciones inesperadas. Explicándolo en métodos de sumo es como cuando solo piensas en dar un paso adelante, pero de la nada ya estás afuera del ring. Si te llegas a descuidar, acabarías en la bahía de Tokio. Bueno, eso ya fue excesivo, ¿no? Onjoji pensaba que vivir juntos y publicarlo sería un problema, además no sabrían qué podrían ocasionar, por eso es que quería acabar con la farsa. A Ohara no le parecía que se dieran por vencidos, no le agradaba la idea de ir a Alaska, pero tampoco le agradaba la idea de que ella se vaya. Por eso le dice que hagan el informe de su vida juntos. Esto tomó por sorpresa a Onjoji, pero se tranquilizó y le dijo que la verdad es que ella tampoco se quería ir. Eso conllevaría que vivieran juntos, dado a que la jefa así lo piensa. Otro caso es la casa, y dado a que la suya es más amplia, sería bueno que lo hicieran ahí. El problema es el mero patrón de la casa, Kama, que no quería darle dificultades a su estilo de vida, pidiéndole una cosa más, que le diera un poco de tiempo porque no es buena tomando decisiones así de precipitadas. Así pasaron los días y para relajarse fue a senderear un rato. Al poco tiempo de caminar vio una roca enorme, la Benkai Nana Modori. Es una roca enorme que parece que se va a caer. Pese a esto han pasado tantos años y esta nunca se ha caído, pensando que saldría mal, pero en medio de todo esto han pasado muchos problemas e incluso se besaron. Aún así no sabe cómo ordenar sus sentimientos. Ir a vivir a la casa de alguien encadenaría un sinfín de situaciones vergonzosas. Aún así quiere intentarlo. Ohara le ha tendido a la mano un sinfín de veces, recordando el momento donde le decía que le gustaba, a lo que le dice que sí está preparado porque daría el paso e iría hacia donde está él, alegrándose de por fin haberse decidido. Mientras tanto, Ohara estaba pensando en llamarle, ya sabía que le había pedido tiempo, pero ya pasaron 5 días y no le ha dicho nada. Aunque a estas alturas no le sorprende, ella es de esas personas que pueden no hablarte nada y de la nada hablarte sin parar. A estas alturas no cree que ella haga algo que le sorprenda. Al momento tocaron el timbre y al abrir la puerta, oh sorpresa, era Onjoji, quien le pidió disculpas por tardar tanto, pero le dice que lo hagan, no
nuestra satisfactoria vida en GTC. Dicho esto, le dio un informe. ¿Para qué es el informe? Para no meter la pata, así de sencillo. Que utilizarán para así poder elaborar el informe sin problema. Es lo mismo que un viaje, tiene su itinerario. Esto tenía sentido para él, así que repasarían todo para ver cómo harían su informe juntos. Preguntándole si Kama no tendría problema con eso, pero él le dijo que no, está en su cuarto favorito. De esta manera comenzaron viendo las reglas principales, que en sí la más importante es levantar la mano al momento de hablar. Así podrías dar tu opinión libremente y no causarías ningún inconveniente. Preguntándole si tenían que hacer esto de igual manera en el trabajo, pero ella le dijo que no, solo sería en su casa. Otra cosa más es que su casa seguía siendo la mejor opción para estar, pidiéndole compartir los gastos de la casa. Pero Hara le dijo que no, ya tenía sus propios gastos de su casa. Mínimamente quería ayudar con los gastos, pero Hara también dijo que en él, esos yo los pago, dándose cuenta de que levantar la mano era muy cansado, así que limitaron eso. Habiendo hablado todo esto, le dijo que comenzaría a poner la tienda para así no darle problemas a Kama, viendo que la mejor opción sería ponerla a un lado de la ventana. Al momento de estarla poniendo, Hara le preguntó qué haría para la comida, cosa que la tomó por sorpresa, pero le dijo que si no le molestaba, él iría de todos modos, tenía pensado ir por unas cosas, así que estuvo de acuerdo con esto. El problema era que este no aguantaba la tensión, además no paraba de pensar en el beso. Onjoji ya estaba viendo cómo acomodarse mejor para no estorbar, aunque sabía que al final sí lo haría un poco, solo que al momento sintió el ki divino de la bestia sagrada. Sabía que si él no le daba su bendición podía olvidarse del informe, no debía de dar un pase en falso o intentar mimarlo o acariciarlo, diciéndole que es inofensiva, ¿lo ve? Pero para su suerte la gran bestia le dio su bendición y se marchó a su reino. Al regresar, este le avisó a Onjoji para decirle que prepararía la cena, preguntándole si comerían juntos. Esto la tomó por sorpresa porque creyó que debió de trazar una línea con respecto a esto con anterioridad, pero no lo hizo. Se supone que esto demostraría su independencia, pero si no lo hacen podrían pasar cosas como las de antes. Aún así, sin darse cuenta, él está cuidando de ella, mientras que el otro pensaba que se equivocó. Puede que no quiera comer algo que hizo otra persona, porque la última vez ella trajo comida, pero le dijo que solo sería algo pequeño, no era necesario que se lo comiera, aunque Onjoji le dijo que sí aceptaría, pensando que todo ya se estaba yendo al caño, pero ¿qué se le iba a hacer? Lo sorprendente de todo es que preparó mucha comida y solo duró 15 minutos en la cocina, mencionándole que la mayoría de las cosas las prepara con antelación, así que solo la recalentó en el microondas. Antes de que comenzara a comer, abrió una ventana porque ha sudado mucho y es probable que oliera sudor, cosa que al otro le preocupó porque no sabía por qué lo hacía, solo que al probarlo quedó fascinada con su sabor porque nunca había probado algo así, preguntándole si le echó algo exótico, mencionándole que le puso duca. Al escuchar esto le dijo que no era una especie de Egipto, a lo que este le responde que sí, lo compró en un bazar del Cairo. Le gustan mucho las especies, por eso es que cada vez que viaja visita un lugar para comprar alguna, dato que Onjoji no conocía de él, pensando que ella solo mira a los alrededores cuando viaja, diciéndole que le gusta coleccionarlas y experimentar con ellas al momento de cocinar. Es como si creara un tipo de veneno. Espérense, él se refiere a que cuando era niño buscaba plantas y condimentos para hacer una medicina, más o menos a eso se refería. Al ver un pequeño ramito le preguntó qué era, ya que se veían muy bonitos, explicándole que esos son ajíes rojos de Brasil, solo que se dio cuenta de que estaba pasando la línea, así que le dio las gracias por la comida. Pero ahora se enfrentaba a otro problema más, quería hacer del baño, quería ponerse algo más cómodo, pero con él ahí no podía. Ohara le preguntó si todo estaba bien, pero ella le dijo que sí, iría un momento a su casa y volvía, no tenía que preocuparse, ya había lavado todos los trastes. Al ver que esta se fue rápidamente, se dio cuenta de que era oro o nunca, porque también le andaba. Estando en su casa, cada uno se dieron cuenta de que no sabían lo gratificante que era vivir solos. Ya de regreso, Onjoji supo que tenía que pensar bien cómo hacer eso, porque si iba y venía a su casa a cada momento, terminaría hecha polvo. Solo que al regresar surgió otro problema, porque Ohara le preguntó si no se bañaría, que claro, la hizo imaginarse todo el escenario, pensando que era imposible, ya que ni siquiera pudo usar el baño. Debía volver a casa, pero sería raro porque acaba de volver de ahí. Aparte, volver de allá corriendo y armar la tienda la harían sudar mucho, además de que la tienda hace mucho calor y no sabía qué debía hacer. Este pensó que ya la había regado por decirle algo así, probablemente pensó que lo decía con otra intención, pero no lo quiso decir así. Al momento recordó que había unos baños públicos cerca. Esto no le pareció mala idea a Onjoji, así que le dijo que iría, viendo cómo esta se marchaba poco a poco, solo que en el camino la alcanzó, diciéndole que él también iría. Onjoji le dijo que tendría que pasar a comprar shampoo antes de ir porque no tenía, cosa que él entendió. Mientras estaban en el supermercado, él pensaba que no podía bañarse en su casa sabiendo que se bañaría en otro lado, y ella tenía pensado ir a su casa simulando que fue a los baños públicos, pero ahora que vino tendría que ir. Antes de entrar le dijo que al terminar se fuera a casa, cosa que le dijo que haría, disfrutando
tranquilamente de su baño. Al salir se preguntó si acaso ya se habría ido. Tras pensarlo un poco, decidió irse a casa, solo que al dar la vuelta se dio cuenta que le estaba esperando, y esto la puso muy contenta, mientras que Ohara pensaba que Onjoji se veía muy linda, rozando sus manos levemente. Esta acción los hizo pensar qué pasaría después de algo como eso, pero antes de que hiciesen algo se dieron las buenas noches. Aunque no podía dormir, su corazón no paraba de latir y no tenía nada de sueño. Parecía como si algo importante fuera a pasar entre ellos, pensando en despertarla, pero eso sería demasiado. Onjoji también estaba despierta, sentía que parte de su cuerpo quería que pasara algo, pero otra parte se sentía aliviada de que no pasara nada. Además, en la tienda hacía mucho calor. Pensó en enviarle un mensaje diciéndole algo comprometedor, pero decidió no hacerlo, hasta que Onjoji le envió un mensaje preguntándole si estaba despierto, respondiendo que sí, pero no sabía qué más decir, y Onjoji tampoco. Al mismo tiempo se mandaron un mensaje. Onjoji le preguntó si no podía dormir por culpa de la tienda, y Ohara le preguntó si hacía mucho ruido, arrepintiéndose de haber dicho eso, volviendo a escribir algo de igual manera, y era si podían ir el uno con el otro. Yo desde mi casa estaba: fírmala, Ohara, fírmala, envía el mensaje, fírmala. Los dos en realidad querían enviarlo, pero antes de que Ohara hiciera algo, esta salió disparada de su tienda porque se estaba muriendo de calor, por lo que le dijo que salieran un momento afuera y abrió la ventana para que entrara el aire. Al estar afuera pensó que era muy complicado eso, hasta las cosas más mínimas lo hacen dudar, preguntándose si acaso se casaran ya sería más normal para ellos. Pero antes de que profundizara, Onjoji le deseó las buenas noches. Una disculpa si tardé más en subir este video, el chiste es de que pasaron cosas en mi casa. Recuerden que estaré subiendo los capítulos por semana, no se olviden de suscribirse y activar la campanilla. Nos vemos en otro video. Chao. ¡Momentai!